Compromís representa el nacionalismo pancatalanista de la Comunidad Valenciana. El partido de Mónica Oltra obtuvo unos extraordinarios resultados en las pasadas elecciones autonómicas y se hizo con el Ayuntamiento de Valencia. El actual alcalde, Joan Ribó, ha sido desde hace unos días, el protagonista de una polémica que se ha producido en la capital del Túria, precisamente porque se ha pintado un mural con los presos, que dicen, presos políticos de Alsasua. Presos, ya saben ustedes, estos abertzales o estos gudaris, autodenominados gudaris, patriotas vascos, que siendo navarros se creen patriotas vascos y que propinaron una tremenda paliza a 2 guardias civiles y, lo que es peor, también a sus novias. Bueno, pues han sido homenajeados en la capital del Túria, como digo. Se les ha dedicado un cartel, un mural completo. Además, casualmente, el artista, entre comillas, ha sido y es uno de los diseñadores gráficos principales del Partido Compromís, del partido de Joan Ribó. Se ha producido una polémica porque, obviamente, un cartel así ha durado poco tiempo. Ya ven ustedes las manchas de pintura, ha durado poco tiempo íntegro. Hasta allí se han desplazado numerosos valencianos que han tapado con pintura. Ha acudido también la Policía Nacional, porque cuando acudían los valencianos, pues una serie de elementos pancatalanistas se resistieron a que el cartel fuera modificado. Y estuvo, entre otras personas, Cristina Seguí allí, que nos va a dar testimonio de lo que ocurrió. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Paso enseguida a presentarles la mesa. Luis Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Adrián Arzuaga, buenas noches. Buenas noches a todos. José Luis Roch. Buenas noches, Buenas Rafa. noches, bienvenido. Gracias. Pedro Insúa, buenas noches. Buenas noches, gracias. Eduardo García Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero presenta primero a la dama. Bueno, estoy haciendo un zigzag. Es que sí, Que tú eres un caballero valenciano. pero es que Pero lo mejor se deja para el final. Lo mejor se deja siempre para el final. ¿Sabes por qué no lo hago, Eduardo? Porque estaría cometiendo o cayendo en un micromachismo. No, en absoluto. ¿No? Estáis rozándolo, pero a base de... Estáis en un barro. Estarías cayendo en un rasgo de educación. hidalga elegancia. Es que, claro, ya Cuando no hay sé. una dama en la mesa, Primero a la dama. primero a la dama. ¿Tú me acusarías de micromachista? Nunca lo hubiera relacionado con eso. ¿No? Pero es verdad que siempre me dejas la última. Cristina Seguí, que como les he dicho en el vídeo que inauguraba este Gato al Agua, estuvo presente en esa polémica que vamos a dejar para más adelante. Porque quiero abrir la mesa y me gustaría que me dierais una opinión principal, con lo que tiene que ver con esta reunión que se ha producido entre Pablo Casado y Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a ver, me están diciendo que primero vayamos a ver las redes sociales y luego nos vamos a ir a publicidad y enseguida empezamos con esta reunión entre Soraya Sáez de Santamaría. Sobre las redes sociales, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? Bueno, pues de una manera muy sencilla, dándose de alta en nuestro servicio de WhatsApp. Es un servicio gratuito y tienen que marcar el número 670034543 y sus mensajes irán apareciendo a lo largo de la noche en sus pantallas. También nos pueden seguir y dejar sus comentarios vía Twitter. En el Twitter de nuestro programa es @gato_directo. Y si no pueden vernos a través de sus televisiones, lo pueden hacer igual de bien, a través de Internet, a través de nuestro canal de Intereconomía Tube. Nos vamos a ir, ahora sí, a publicidad. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en El Gato al Agua. Tenemos una noche cargada de asuntos interesantes. El primero de los cuales tiene que ver con la primera reunión entre los 2 finalistas. Parece que esto haya sido un concurso de música en la televisión entre los 2 finalistas del Congreso Extraordinario que celebró el Partido Popular el pasado fin de semana. Ahí los tienen ustedes: Soraya Sáez de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, y Pablo Casado Blanco, que fue el vicesecretario de Comunicación durante la última legislatura de Mariano Rajoy. Bueno, pues se han reunido por primera vez y Soraya Sáez de Santamaría se ha descolgado, después de exigir que fuera la lista más votada en la que se hiciera con una victoria contundente y sin discusión, se ha descolgado con una serie de requisitos o exigencias. Pide que se atienda a los resultados proporcionales
que se produjeron en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ella sacó el 43% de los votos, exactamente el 43% de los nuevos equipos que se formen en el Partido Popular deberían estar integrados por hombres y mujeres de Soraya Sáenz de Santamaría. Vamos a escuchar a la ex vicepresidenta. Yo le he pedido al señor Casado dos cosas. En primer lugar, que seamos muy respetuosos con todas las estructuras locales, provinciales y autonómicas. Y en segundo lugar, que dado que hay un porcentaje importante del 43% que decidió apoyar a la candidatura que además había ganado la afiliación, pues que lo bueno para lograr la unidad de todo el partido es que pues esa gente también pudiera verse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido. Insisto, yo es que no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas 2 días. Simplemente lo que estoy diciendo es que ahora mismo no estamos hablando de una negociación entre distintos equipos, sino que ha habido un congreso que ha delimitado quién tiene que liderar la construcción de equipos. Sí, yo lo que le he dicho a Soraya Sáenz de Santamaría que me encantaría que estuviera en el comité ejecutivo, tal y como anuncié además en el propio Congreso, reservando incluso pues, 2 puestos de los vocales de libre designación para que se pudieran integrar junto con los otros 3 candidatos, María Dolores de Cospedal en este caso es Nata, y yo espero que ella acepte porque creo que es una persona que tiene que estar representada en el comité ejecutivo nacional. Bueno, ya han escuchado las declaraciones, los testimonios de tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado. Y ahora me gustaría que escucháramos el de Eduardo García Serrano. Bueno, vamos a ver, Rafa, a Pablo Casado, el sistema de primarias adoptado por el PP, le ha dado el poder, le ha otorgado el poder. Si esta reunión de hoy no se queda en lo que parece, quiere aparentar que es, bueno, pues mero acto de cortesía protocolario, debido, por supuesto que sí, y va más allá, Pablo Casado lo va a pasar muy mal. El poder, también el poder democrático, y esto es una regla de oro desde Pericles hasta nuestros días, el poder no se comparte. El que está en el poder está solo. Consulta, por supuesto que sí. Se asesora, por supuesto que también. Pero las decisiones las toma él. Los grandes estadistas, por ejemplo, Napoleón consultaba a sus mariscales, por supuesto que sí, y al final él tomaba las decisiones y hacía los nombramientos de manera autocrática. El que está en el poder toma las decisiones. Después de oír a sus asesores, a sus hombres de confianza, las toma él solo. Si Pablo Casado comete el error, porque Soraya no quiere una representación, digamos que testimonial, no. Soraya ha estado en el poder mucho tiempo, ha ejercido el poder de una manera implacable durante muchos años. Y en esta casa lo sabemos. Y en esta casa lo sabemos. Y lo saben muchos miembros del PP que han, como se decía en la Revolución Francesa, han escupido la cabeza en el cesto, gracias a Soraya Sáenz de Santamaría, a sus informes, a sus filtraciones, a sus cabildeos, etc. Si comete el error, la novatada de darle poder, por mínimo que sea, a Soraya, Pablo Casado está perdido. Le va a hacer la vida imposible. Le va ¿Sabéis a lo que me parece a mí? partido. Además o sea, aparte de la discusión de fondo de si una puede pedir la proporción correspondiente y tal, lo que me parece además reseñable es que lo diga en público. Es decir, que salga de la reunión diciendo yo le he pedido a Pablo Casado que me reserve la mitad de los tales. O sea, en el mismo acto de comunicarlo en público después de la reunión hay una afrenta. Esto lo sabe cualquier político, por pequeño que sea, y ella no es nada pequeña. Ella sabe perfectamente que cuando señala le he pedido a Pablo Casado, lo que está haciendo es afrentarle directamente. Porque hace que el debate sea público, porque enardece a los suyos, porque levanta... O sea que lo que todo esto permite anticipar es que va a haber bronca en el PP gorda, a menos que, como decía muy bien Eduardo, a menos que él se imponga, digamos, se acabó claro. Aquí y es más, no te voy a tolerar que cuando salgas de una reunión te atrevas, después de que nos vemos por primera vez, a decir tal cosa, no te lo voy a volver a aceptar. Entonces, si quieres estar en mi ejecutiva, pues estás, pero con disciplina y con silencio, y si no, pues tendremos Vox multiplicando el resultado por
3 o por 4 en las próximas elecciones. Adrián Arzuaga, ¿tu opinión? Bueno, a colación de lo que se ha comentado hasta ahora, aceptar ese tipo de condiciones sería traicionar a los votantes, a los militantes que han hablado, han depositado su voto, y la clave aquí es, tenemos ahora un tiempo para que Pablo Casado demuestre todas las iniciativas y esa regeneración que abandera, y desde luego un equipo mestizo difuminaría el resultado, porque si no sale bien, ¿de quién es la culpa? ¿Del 43%? ¿Del otro 43%? Como decía Eduardo, aquí manda uno o manda una, es la persona responsable, y por sus resultados se le juzgará y se le medirá. Hasta ahí, que haga lo que se ha comprometido a hacer y que le dejen hacer. Y esta señora, bueno, pues que acepte las reglas del juego, y seguro que metiendo menos presión consigue más. José Luis, lo que está proponiendo Soraya es, replicándolo en el Gobierno de la Nación, sería como si el Partido Popular, que ganó las elecciones, tuviera que compartir en el mismo Ejecutivo con ministros proporcionalmente equivalentes a los del PSOE, a los del PDeCAT, es decir, que no habría ganadores ni perdedores, más bien no habría perdedores, todos se quedarían integrados en un Gobierno de representación. Eso es lo que está pidiendo Soraya. Sí, es contradictorio con lo que ella pedía la semana pasada, que como había quedado la primera en la lista, tenía que ser ella, no tenía que haber una segunda vuelta, etc. Pero yo creo que esto es una estrategia de negociación. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Ella pide lo imposible, parte de un nivel de exigencia lo más alto. Ahora ya irán negociando y irán bajando, pero también no es tonta. O sea, yo creo que dentro de las capacidades que tiene de negociación sabe que ¿qué va a hacer? Va a ir, en fin, como se dice vulgarmente, con los pantalones bajados. No, vas a exigir el máximo. Bueno, pero te arriesgas a que el tipo te diga, oye, porque vale, sí, te arriesgas la decisión es mía, de quién forma mi pero ejecutiva. siempre vas a sacar más. Si le pides ya, bueno, si nada vas, o te dice, oye, que bueno, nada, que no hay nada que hablar. Perdona, digo que, José Luis, que sí, a veces pero bueno, que es una estrategia, que a lo mejor tú no la has empleado nunca, pero que en los equipos se emplea. Tú pides el máximo y luego te van dando menos. Es cierto, esto por un lado, ella se lo plantea como una negociación estratégica, pero posiblemente esto tenga otro recorrido, que es el de la autoridad, que es el que tiene Pablo Casado, sí, iba a decir Pablo Iglesias, ya se acumulan los Pablos. Hay un dato que también forma parte de la estrategia, no reconocerle todavía, porque nadie, ni ella, ni nadie de su equipo le ha llamado presidente todavía. Y se lo llamarán. Pero que decir, que ya es un dato. Es decir, porque dijeran, no, el nuevo presidente, el presidente del PP, Pablo Casado. O sea, ya reconoces que ha habido un ganador, reconoces determinada autoritas a esa persona. De momento, incluso yo he oído unos vídeos de la salida de la reunión que ha habido hoy, que ha sido Teodoro García Maroto con... Arroyo eres tú, el otro... por parte de Soraya, su brazo derecho, Ayón. José Luis Ayón. José Luis Ayón. Eran ellos dos y él. Y han salido, han hablado y las negociaciones han ido bastante mal. Y han dicho de quedar a hablar por teléfono y tal. Y Ayón, cuando ha hablado, ha dicho Pablo Casado y Soraya tal. No ha dicho el presidente del PP y cosas estas. Y eso es muy significativo. ¿Eso qué traducción tiene? Ese dato importante que aporta José Luis. Que no hayan empleado el término presidente para dirigirse a él. Que 72 horas después le siguen ninguneando. Pues estrategia. No, le están ninguneando. Sí, pero es una estrategia también. Soraya y que no vaya ninguna homenaje banda le están ninguneando. Es una estrategia, la estrategia de ningunear. Pero cuidado, es una estrategia también por el otro lado. Es decir, recibir a Aznar después de 4 años que Aznar no pisa Génova tal, y estar con él un cuarto de hora más que con Rajoy y tal, y hacerle la ola allí y tal. También hay una estrategia clara y contundente. Tiene mucho de eso. Es el presidente y es el que marca. Cristina Seguida. Es que lo más urgente es, y lo sabe Casado, y en ese sentido ha funcionado la campaña todo el tiempo, es el de dotar, capitalizar ideológicamente al partido. Y en ese sentido, el sorayismo o el marianismo, o el que fue antes el huevo y la gallina, pero yo creo que uno no se entiende sin el otro, son los culpables de la descapitalización ideológica, que yo creo que incluso por encima del tema de la corrupción les ha pasado factura y les ha llevado a perder millones de votantes. Y
A mí lo que más me llama la atención no es el ninguneo de Soraya Sáenz de Santamaría, porque va en ella, es su carácter, se ha dedicado básicamente durante todo este tiempo a funcionar como la guadaña del partido sobre sus propios correligionarios, por lo tanto ella está acostumbrada, pero lo más llamativo es que una persona como ella no haya dimitido. No haya dimitido porque se ha pasado la campaña segura de que iba a ganar. Ha dicho por activa y por pasiva que un debate con Casado sería en detrimento del segundo, del que finalmente ha resultado ganador, que además ha resultado ganador de la forma más insospechada posible, que es al final ha ganado con la mayoría o con el voto de los compromisarios y con delegaciones o con varones territoriales muy potentes. Ganó las 25 mesas. Lo que ha hecho perder millones de votantes al PP no es la descapitalización ideológica, puede ser también, por supuesto, puede ser también, pero es básicamente que es un partido corrompido hasta el tuétano. El Partido Socialista es un monasterio de carmelitas. Es un monasterio de carmelitas. No tiene nada que ver una cosa con otra. No hay quien le gane. No hay quien le gane. No hay quien le gane. Del presidente malversador, estrellita de rock, déjame terminar la frase. Cristina, a ver, la réplica de Luis, y queda un testimonio por escuchar antes de irnos a publicidad. A ver, Luis. Decía que lo que ha hecho perder millones de votos al PP me parece evidente. Hay muchas causas, por supuesto, pero de manera central es la corrupción brutal, digamos, a todos los niveles. Estoy en tu tierra, de manera muy destacada. Y si asumimos esa premisa, que yo creo que es por lo menos aceptable por la mayoría, estamos hablando de casos de corrupción que no suceden esencialmente en la época de Rajoy, suceden fundamentalmente en la etapa de Aznar. O sea que cuidado también con esto. No, a mí, yo si me pusiera en la piel de los que tú has llamado marianistas o sorayistas o como quieras llamarlos, Rajoy ha sido también ministro de Aznar. Ellos los que digan, oye, que hemos perdido, seguramente por muchos otros motivos también, desideologización, todo lo que tú quieras, pero hemos perdido en buena parte como resultado de la corrupción que se instaló en la etapa de Aznar. A mí esto me parece obvio. Todos los casos, sí, pero todos los casos graves de corrupción del Partido Popular, los grandes, los gordos, son de la época de Aznar. Bueno, espera, Adrián, porque era una réplica a lo que ha dicho Cristina Seguí. Me gustaría escuchar la única opinión que sobre este respecto no se ha escuchado, y es la de Pedro Insúa. Bueno, a ver, yo, para empezar, hay que subrayar que los partidos políticos son entidades privadas. A mí me importa bien poco cómo resuelvan sus cuitas internas estos asuntos, si sobre esas cuitas internas no tienen como trasfondo pues lo que nos importa políticamente, que es lo común, precisamente, qué van a hacer con España estos señores, con una amenaza separatista tan brutal. Yo no creo que la corrupción haya sido... La corrupción fue utilizada por el PSOE, proyectando sobre el PP una corrupción desmesurada, cuando el PSOE tiene más casos de corrupción aún ahora que el PP. Entonces, se fue una cortina de humo totalmente. La corrupción es una cuestión objetiva. El PSOE ya pasó a la oposición. Por favor, dejar escuchar. Estamos hablando del PSOE. No, ¿cómo que no? Pedro Insúa, por favor. Termino el argumento y después hablas. Entonces, la corrupción se instrumentalizó como cortina de humo precisamente frente a un problema mucho más gordo que la corrupción. Nadie defiende la corrupción, es una cosa absurda. Es decir, en el PP pone en su programa político, vamos a corrompernos. Pero cosas. No es lo que defiendes, es lo que haces. Claro que es lo que haces, pero que nadie... ¿Quién va a defender la corrupción? Hay una sentencia judicial que dice que te has financiado ilegalmente, ¿sabes? Luis, por favor, déjale acabar la reflexión. Digo, porque estamos en debate. Pero como proyecto político... Luego vamos a abrir el debate, pero primero quiero... Yo soy propenso a... Primero quiero la opinión de cada uno y luego ya empezamos. Venga, Luis, por favor. Perdón, Pedro. Entonces, se echa en cara del PP el ser un partido corrupto en sí mismo, cosas que eso no están nada claras. Es decir, Pablo Iglesias está constantemente en la boca diciendo que es el partido de la corrupción, que es un partido que no puede gobernar, que está delegitimado para gobernar, etcétera, etcétera, cosa que, sin embargo, él plantea un pacto con el PSOE, que tiene más casos de corrupción que el PP. Entonces, es una cosa sorprendente. Es una cortina de humo absoluta. Si me permites hablar, termino. Es que la sentencia judicial no dice eso. No, ¿qué va? No dice eso. Una máquina hecha por Luis, por favor. A ver, ya me ha avisado Gonzalo Vans. Ten cuidado con Luis Arroyo, que va a intentar... A ver, Pedro, por favor, déjale acabar. Entonces, a mí los dimes y diretes... Ahora bien, yo lo que no veo nada claro es que Casado, efectivamente, a pesar de que él se haya puesto la
el traje, digamos, de outsider dentro del partido, cuando era portavoz del propio partido durante 2 años o 3, no veo esa distancia. Yo creo que es más retórica también que otra cosa. Esa distancia doctrinal, ese rearme ideológico. Y sobre todo, teniendo en cuenta que también si uno intenta perseguir dónde está la plenitud, digamos, de esos principios y valores que defiende el PP, yo no lo veo por ningún sitio en la historia del PP. Es decir, Aznar fue el que le cortó la cabeza a Alejo Vidal Quadras. Es el mismo que Alejo Vidal Quadras que terminó en Vox. Entonces, es el mismo Aznar. Aznar es el que firmó el Pacto del Majestic. Aznar es el que concedió a los nacionalistas pues muchas cosas. Es verdad que en una ola de concesiones que empiezan con la transición. La transición es una concesión al nacionalismo. Entonces, además, Pedro, perdóname, eso que estás diciendo tú de las concesiones de Aznar es certificado por Javier Arzayuz. Exacto. En 14 días de negociación con José María Aznar hemos conseguido más que en 14 años con Felipe González. Así tal cual. Arzayuz, cuyo, digamos, principio político era aquel que rezaba lo siguiente: los vascos no caben en la Constitución. Entonces, la Constitución es del 78. Entonces, yo no sé dónde está, digamos, rastreando en la historia del PP, no sé dónde está esa plenitud de valores y de principios. No lo sé. Entonces, si Casado tiene esa pretensión, la única cosa, y termino, la única cosa que sí le leía a Casado, que sí dijo Casado, que rompe absolutamente con la transición y con el conchavamiento objetivo, con el nacionalismo secesionista, separatista, que está asumida España desde hace 40 años o más, es la de la ilegalización de los partidos separatistas. Eso sí, lo que pasa es que ahora mismo se lo está guardando. Pero eso sí rompe. Eduardo García Serrano me pide la palabra, pero se la voy a dar a Eduardo. ¿Sabes cuándo? Después de la publicidad. Vaya por Dios. Él mismo lo ha dicho. Vamos a publicidad. Cristina Seguí, esa voz femenina que dice, es increíble, nos están quitando nuestros derechos, ¿eres tú? No. Ah, no, vale. No soy yo. Vamos a hablar de este asunto, pero luego. Le había prometido la palabra a Eduardo García Serrano. Yo quería añadir algo al rifirrafe que ha habido por la corrupción con el Itumás, que si el PSOE, que si el PP. Vamos a ver, la corrupción es una cuestión de percepción, además de la cantidad de... y es lo que está pasando hoy en España, la falta de percepción de la corrupción de unos y la superpercepción de la corrupción de los otros. 2 casos muy recientes. El Simpa de Cristina Cifuentes por 2 cremas de 40 euros en un hipermercado, bueno, pues se hipertrofió la noticia. Es algo espantoso. Y hoy los españoles hacen chanza, mangas y capirotes con las cremas de Cristina Cifuentes. Todo el mundo se rasga las vestiduras con lo de Cristina Cifuentes. Hace 15 días sale la noticia de que un grupo del Partido Socialista y de la UGT andaluz, en Sevilla, se van de putas y se gastan 15.000 euros de los parados en un burdel de Sevilla. ¿En 24 horas? En 24. Lo vale. Son muchas putas. Socialistas del PSOE y de la UGT. Y entonces, con el dinero de los parados, se van de putas a un burdel en Sevilla y que no falte de nada. 15.000 euros en pilinguis. Bueno, esto de los gerifaltes de UGT y algún líder del PSOE sevillano, bueno, pues yéndose de barraganas Pero hablemos a Sevilla, de las cremas, que es más importante. Da para mucho en el imaginario y en la chistología del pueblo español, da para mucho. Bueno, pues no ha dado para nada. Sí, ha pasado no ha dado para nada. Los telediarios pasaron de puntillas
sobre la noticia y no se ha repicado ni se... Y fíjate que la noticia tiene miga, ¿eh? Luis, la noticia tiene miga. A mí me parece la noticia tiene miga. Un comando de UGT y del PSOE Eduardo, de Sevilla, vámonos de putas, 15.000 euros de los parados. Y niña, baja, sube, la morena, la mulata, todo pagado, gallo. Todo pagado, que no falte de nada. No hace falta que entremos Y en no ha detalles. pasado nada. Vale, Eduardo. La gente sigue hablando de las cremas de Cristina. Luis Arroyo. A mí me parece asqueroso que nadie, tenga la afiliación que tenga, utilice dinero público para ninguna... Hablo de la percepción. Ningún Luis. objetivo individual y no tengo nada que decir, está en los tribunales y que estos tipos que los lleven a la cárcel si es menester. No tengo ni, vamos, el más mínimo problema. Pero son, señor, perdóname, déjame que termine la... No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Digo porque, Eduardo, estoy sensible, a lo mejor por mí mismo estoy especialmente consciente de la necesidad de respetar el turno. Ahora sí. Decía que se trata de individuos dentro de una causa, que es la causa, una pieza dentro de la causa más general de los seres, etcétera, y que se está juzgando y se condenará. Y se condenará y tendrá el aplauso mío en particular si es tal como tú estás diciendo, que es efectivamente lo que se ha publicado. Punto 1. Punto 2. Lo de las cremas no es un delito, no es una... ya está, punto. Tuvo mucha atención porque hubo... Perdona. Porque hubo, según fuentes más o menos bien informadas, hubo intención de filtrar el vídeo justo en el momento en el que Cristina Cifuentes se resiste a dimitir. En particular de gente que ha rondado precisamente los ámbitos que tenían que ver, y supongo que sabemos a qué nos referimos, no hace falta explicar más, es decir, dentro del propio entorno del PP. Pero estamos hablando, insisto, de dos cremas y tal, y que tiene el mérito que tiene. Pues tiene gracia ver a una presidenta que cuando no era presidenta mangaba cremas. Y ya está. Oye, ¿y qué nos vamos a hacer? Pues tiene interés. Tiene interés. Pero lo otro, y que es lo que me ha hecho a mí intervenir, lo otro es una sentencia no contra una persona dentro de una causa, sea militante de UGT o del PP. No, es condenar al Partido Popular. A ver. Cuidado. No, a ver, Luis. Es que no hace ni un mes de la sentencia, hace un mes y medio de la sentencia. Vamos a ver. Se condena al Partido Popular por corrupción. Ahora voy y ahora entramos en todos los matices que tú quieras. Muy tendenciosamente. Cristina, es tendencioso decir que el PP ha sido condenado por corrupción. Que no es así. Luis, pero es que no es así. Vamos a Pedro y José Luis, voy a poner un vídeo. Así que, como veo que el debate se va desplazando desde donde yo quería, que era Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, a la corrupción de los partidos, y si siguiéramos hablando de corrupción podríamos agotar no un gato, sino 17.000 gatos, voy a poneros el siguiente vídeo que tiene que ver con Cospedal, una comida de homenaje que se ha celebrado hoy en un restaurante de Madrid. Me gustaría que vieran ustedes estas imágenes. Ha estado Pablo Casado, aunque era una comida de homenaje a Cospedal, a María Dolores de Cospedal, ha estado el equipo obviamente de Cospedal, pero también el equipo de Pablo Casado, que ahí lo tienen ustedes, dando un discurso. Los que no han estado, y su ausencia ha sido muy sonada, o quizá no tanto, son los llamados sorayistas. Por supuesto no ha estado Soraya Sáenz de Santamaría, pero es que tampoco ha estado ni Fátima Báñez, ni Martínez Maillo, ni Juanma Moreno, en fin. Esto a mí, bajo mi punto de vista, me deduce una reflexión, y es que quizá estas heridas que se abrieron durante la campaña de las primarias no se han restañado, ni mucho menos. No sé qué opináis. Ni se debe de restañar. Es un proceso, no, es un proceso natural, y lo ha explicado Luis, es una de las pocas cosas con las que puedo estar de acuerdo con Luis. No, pero no aludáis a Luis porque entonces le dais el pie para que hable. No, esperad, pero Luis, como es un caballero, me deja terminar. Sin interrumpirte. Es un proceso natural en el que ha ganado uno de los dos postulantes, además de una forma muy categórica, cuando además se le presuponía una minoría en muy apoyos, y lo que tienen que hacer es pues construir su propio proyecto, su propio partido, y rodearse de aquellas personas que considere oportunas. Y hemos visto durante años cómo el Partido Popular ha terminado destrozado por la lucha entre lo que quedaba de aquellos que querían que la ideología preponderara sobre la tecnocracia de Rajoy y de Soraya, y el partido ha acabado absolutamente destrozado como Soraya como máxima responsable.
Entonces, Rajoy, me parece... con Rajoy como Bueno, pero al final no sabes quién tenía más influencia, si él sobre ella o ella sobre él. Y ella ha tenido responsabilidades muy directas sobre el fracaso de Cataluña, y ella asume desde el principio que va a tener un éxito incontestable cuando se hace con la cartera de territorialidad, cuando despacha a diario con Junqueras, porque ella presumía entonces de que lo hacía a diario. En campaña renegaba, solamente lo había visto 2 veces, pero al principio presumía. Y precisamente de cargarse a los suyos y de tener un control maquiavélico sobre los medios de comunicación, Cristina, y de imponer una cosa todavía peor, que es la peor mordaza que existe hoy en día, que es la corrección política en los medios de comunicación. Y de eso ha sido responsable máxima Soraya Sáenz de Santamaría. En el partido era Cospedal. Con lo cual, era Rajoy, está en él aguantar el embate, aguantar ahora mismo no solamente eso, sino pues la descarga de la izquierda mediática y política, y dejar de gobernar y de decidir para la izquierda. Y eso es lo que tiene que hacer el líder del Partido Popular. Y eso incluye dejar fuera de juego a Soraya Sáenz de Santamaría. Dejar de gobernar para la izquierda, y eso me gusta la reflexión. Adrián. Aquí la culpa de que Soraya siga en la lucha es de Pedro Sánchez, que ha demostrado que todo es posible. Desde el infierno mismo ha conseguido estar en la presidencia del gobierno. Entonces, claro, viendo ese track de Sánchez, oye, pues insisto, todo es posible, ¿no? Hombre, todo es posible con arreglo a la Constitución, a las leyes... Y con el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana. Y con el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana y de Podemos. Bueno, todos los partidos que están representados en el Congreso legalmente. José Luis Ros, por favor. No, es simplemente abundar en la teoría esta de que creo que Casado tiene que ejercer de presidente y tiene que prepararse. Lo que pasa es que tiene que coser el partido, y eso no es fácil, y saber... Pero yo creo que está preparado para eso. O sea, creo que es una persona que ha estado al lado de gente importante dentro de la política, del PP, y sabe cómo tiene que hacerlo. Y yo creo que estamos en una fase de estrategia. Antes me he dejado que en la reunión de hoy también estaba Fátima Báñez, por parte de Soraya. Estaba José Luis Ayón, Fátima Báñez, y por parte digamos, del presidente Casado, ¿estaba Maroto? Teodoro Maroto y Teodoro García. Y alguien se ha protestado porque no hemos dicho que hoy era Santiago. Bueno, pues esa propuesta tiene todo el fundamento del mundo. Han llegado varios mensajes diciendo que en un programa como este, tan patriótico, que no nos acordemos... Pues mis disculpas, vayan mis disculpas por delante, porque quien te lo ha dicho tiene toda la razón del mundo. Y Santiago es solo festivo en Galicia, o sea, le han hecho un zulo regionalista a Santiago. Sí, no, de España. Creo que debemos ser el único país del mundo donde el patrón del país no implique una fiesta nacional. Me parece es fiesta nacional porque muchísimos pueblos de España, porque está ligado a la Reconquista. Pues pero es que eso ya sabes, es lo que decía Cristina, eso es incorrecto. Eso que a fiestas pocos nos ganan, ¿eh? Bueno, para acabar para liquidar este asunto, me gustaría que vierais las declaraciones de otro de los hombres fuertes más cercanos a Soraya Sáenz de Santamaría. Es el anterior, bueno, aún es, aunque en funciones, vicesecretario Martínez Maillo, que pide, no sé si exige, pero al menos está pidiendo una integración real. Pues yo creo que hay disposición para la integración, ¿no? Eso es lo que parece que han manifestado tanto Soraya como Pablo. Yo creo que de esa reunión tenemos que seguir más unidos que nunca y la integración tiene que ser real, estoy seguro, porque Pablo es una persona, en fin, pues que conoce el partido, sabe quién es quién en cada sitio, y Soraya también, y por lo tanto los dos tienen auténtica disponibilidad. He hablado con los dos y los dos están plenamente dispuestos. Bueno, ya han escuchado, Pablo y Soraya. Vamos a ver, Rafa, yo, por citar a Alfonso Guerra, es que estoy pasmado. Estoy pasmado. O sea, todos estos... ¿Por qué citas a Alfonso Guerra? Eso es mío. Estoy pasmado. Alfonso Guerra, ¿no? Todos estos líderes de segundos y terceros escalones del PSOE, estos que pertenecían bueno, pues a la clac de Mariano Rajoy, que aplaudían con las orejas, todos estos hace 2 meses escasos decían abiertamente que el Partido Popular era un bloque berroqueño, sin una sola fisura, incluido Pablo Casado. Incluido Pablo Casado, cuyos aplausos norcoreanos a la política de Mariano Rajoy se oían más allá de Manila.
Pero lo que ha dicho Los aplausos norcoreanos al 155 light, suavecito, despacito, un poquito y un ratito, y con vaselina. Oye, a los catalanes, vaselina y las a los separatistas catalanes, los aplausos norcoreanos y la prostración persa de Pablo Casado ante esa política de la que hoy abomina eran sencillamente bochornosos. Eso es normal, bueno, pues estos que hace 2 meses decían que el Partido Popular era un bloque sin fisuras, ahora resulta que dicen que hay que coser el partido, que hay que unir, que hay que integrar. Sí, porque pero carajo, ¿no estabais hace 2 meses unidísimos? Porque ha habido ¿Ahora un que duelo. sois? ¿El ejército Pancho Villa o qué? No. Ha habido un duelo, ha habido un muerto, un deceso. Ha habido un deceso y ahora la familia tiene que recomponerse. Claro. Rajoy o sea, está se ha ido el gran timonel y se han quedado todos temblando. Sí, pues sí, eso pasa en todas las casas. Claro. No pasa en todas las casas. A ver, Pedro Isúa, por favor. A ver, yo creo que el PP tiene un problema ideológico muy grande, es decir, no tiene una definición clara desde el punto de vista ideológico de qué es lo que, de su significado como estructura partidista, como para representar a una parte de España que quiere gobernar el todo. No lo tiene claro, es decir, hay varias corrientes, se refugia constantemente en la tecnocracia, nosotros somos grandes gestores, dice, y lo que... eso es falso también. Lo que también es falso. Eso pertenece a la leyenda rosa del PP. Exacto, yo estoy hablando en el terreno de la pura, digamos, representación ideológica, casi siempre deformada, de lo que tienen en la cabeza, ¿no? Los líderes del PP. Entonces, el refugio en la tecnocracia, la economía es lo importante, le dijo a Mas, ¿no? Rajoy en cierta ocasión, o dijo a los españoles, digamos, que la economía es lo importante. Desde el año 2000, yo cifraría el año 2002, famosa crisis de los hilillos de gasolina de plastilina, ¿no? De plastilina con el chapapote y tal. Desde ahí no supieron nunca afrontar los problemas a nivel ideológico. Nunca, jamás dieron la batalla, nunca. Siempre fueron victorias pírricas, digamos, o sea, ganaban las elecciones, las podían ganar y tal, pero siempre a base de concesiones, a base de perder prácticamente en terreno social, casi siempre, en terreno de movilización social, siempre. Ese terreno nunca lo manejaron bien, jamás. Entonces, y siguen sin hacerlo. Entonces, es verdad que, claro, tienen un peso muy grande sobre sus cabezas, que es el antifranquismo del que constantemente se presume la oposición. Es decir, el PSOE y los nacionalismos en líneas generales, para imponerse políticamente, no hablan de nada más que del antifranquismo, y el PP, por lo tanto, proyectando sobre el PP su carácter franquista. Que está, pero ahí pinchan en hueso, digamos, con Pablo Casado. Pero el PP esto se lo ha creído. No, ahí lo que tendría que hacer el Partido Popular es recordar los papás y los abuelos y las hermanas, incluso, de los franquistas, de los líderes socialistas, como del abuelo de Pedro Sánchez, como el de Rubalcaba, como el de María Teresa Fernández de la Vega, como el de Bono, no he hablado del abuelo, he dicho padre, no he dicho abuelo de Rubalcaba. Entonces al final, porque además el Partido Socialista ahora que está legislando sobre la moral de los españoles, está sometiendo las relaciones profesionales y laborales de los españoles a los sindicatos verticales franquistas. Es el franquismo en sí mismo. Si se acaba el franquismo y cuando se saque el último pulgar de Franco de la tumba, se ha acabado el PSOE. El PSOE no tiene nada. A ver, Eduardo, y acabamos con ese asunto. Yo mostraba antes mi pasmo por los discursos de ahora, y quiero mostrarlo fundamentalmente por el de Pablo Casado. Vamos a ver. Pablo Casado está prometiendo ahora volver al PP de 2011, a los principios y valores del PP de 2011. Por cierto, principios y valores sobre los que él ha bailado el zapateado de Sarasate durante los últimos 8 años. Bien, vamos a ver. En 2011 el PP tenía, con los principios y valores que proyectó en su programa electoral y con los que clamó a las masas para que le votaran. 2011, 176 diputados en el Congreso, mayoría absoluta.
Mayoría absoluta en el Senado. Gobernaba en 13 comunidades autónomas de las 17 que hay, el PP. Gobernaba en 40 ciudades capitales, en innumerables ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, además de en 40 ciudades capitales. Con todo ese poder en la mano, no ha habido en España, desde la muerte de Franco, nadie que haya tenido el poder real y efectivo, y por lo tanto ejecutivo, que tuvo el PP en 2011. Pues con todo ese poder, tiraron por la borda... ¿Pero quién? Pon nombres. El PP, coño, el PP. ¿Quién presidía? ¿Quién? Alguien, el octavo pasajero, lo tiró el PP. Lo tiró el PP de Mariano Rajoy, con el aplauso de Pablo Casado, con el aplauso de Cospedal, con el aplauso de Soraya. Lo tiraron por la borda. Y ahora... Pero yo no creo que hayan... Y ahora este señor... No, que no se descubrió. Empezaron a descubrirse poco tiempo después. Este señor promete volver a 2011. Casos de corrupción gravísimos con Y ahora lo promete, ¿para qué? Para volver a engañar a esos 4 millones de españoles de derechas que han huido de las urnas del PP hacia otras formaciones políticas. Y el engaño es peor todavía. Porque Pablo Casado sabe que no va a poder cumplir esas promesas de principios y valores, porque en el caso posible, pero bastante improbable, de que gane las próximas elecciones generales el PP, las ganará con una mayoría exigua. Con lo cual, se refugiará en ese burladero. Sí, yo prometí, pero como no tengo mayoría suficiente para cumplir, pues lo siento, chicos. Eduardo, tú decías, ¿dónde has dicho el electorado que se fue a otras formaciones políticas? Te pregunto, con la mejor voluntad, por supuesto, o sea, con una voluntad, no es una pregunta retórica. ¿Hacia dónde crees tú que debería buscar el PP, el nuevo PP de Pablo Casado, a esas gentes que se han ido a otras formaciones políticas? ¿Lo ha dicho Casado? ¿Lo ha dicho Casado? ¿O la gente que se ha ido a Ciudadanos? A los dos. Porque de los primeros hay un porcentaje, un determinado porcentaje, que no llega ni al 3% de la población, pero al otro lado se ha ido el 15%. A los dos. Casado ha hecho la campaña mencionando a Ciudadanos y a Vox. Pero es que cuando vosotros llamáis, que lo decís de manera muy bonita y muy interesante, la reideologización del Partido Popular, etcétera, lo que estáis proponiendo, al menos creo interpretar que a ti, Cristina, bueno, pero digo, Cristina, creo interpretar que lo que estás pidiendo es un rearme, digamos, si me permites la expresión, sé que no te gusta, pero un rearme hacia la derecha. Pero déjame contestarte después, déjame contestarte. Del ideario, pregunto, es así, ¿no? Hacia una derecha liberal y moderna, una derecha, como ha dicho Pablo pues Casado, se va a quedar el PP que quiere el capital disponible de las familias, en los bolsillos de las familias, y no en el de los separatistas para celebrar referéndums, para abrir diplocat, etcétera, etcétera. Perdona, un momento. A un Pablo Casado que ha dicho, y esto es lo esencial, Pablo Casado ha dicho dos cosas fundamentales. Una, modificar la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica, que ahora mismo es absolutamente sesgada y falaz. Bueno, por ejemplo, perdona, y acabo. Y una es recuperar el delito de sedición, delito de sedición impropia y de referéndum ilegal en el Código Penal. En el Código Penal. La ley Mordaza se llama Ley de Seguridad Ciudadana. La ley Mordaza es la Ley de Seguridad Ciudadana. La ley Mordaza existe en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, donde los padres no pueden elegir a qué colegio tienen que llevar a sus hijos. Ahí existe la ley Mordaza. Eso es la ley Mordaza. Eso es la ley Mordaza. La ley Mordaza es la ideología de género. Luis y Cristina, un segundito, por favor. Ya me había avisado Gonzalo que juntar estos dos iba a saltar chispas. Quiero acabar este asunto y además quiero hacerlo con una pregunta a una persona de esta mesa, una pregunta concreta. Luis Arroyo, nos hemos conocido hoy personalmente, pero yo a ti te conocía y te vengo siguiendo desde hace tiempo. Luis Arroyo es experto en mercadotecnia política, es un estratega político y quiero hacerte una pregunta que le hice ayer a representantes de Ciudadanos y de Vox. Sí. Tú hacías una alusión a que el PP no puede crecer hacia la derecha, Vox, y hacia Ciudadanos, centro, sin romperse. Puede, pero es difícil. Es difícil. ¿Tú crees que el hecho de que haya salido Pablo Casado y no Soraya Sáez de Santamaría tranquiliza al PP tanto como pone nerviosos a Vox y a Ciudadanos? Tranquiliza, perdona, al PSOE. Es decir, sale la derecha. Yo te digo con toda franqueza,
no desvelo ningún secreto, al PP le iría muy bien, se sentiría muy bien si el PP se mantuviera en lo que parece, en lo que se anticipa como un programa de un retorno a las esencias, digamos, del PP más ideológico, pero más que no hay retorno, que no hay esencias. Que el PP, PP, dejar que acabe, por favor, dejar que acabe. Cuando digo las esencias, tú sabes lo que te refiero. Es algo que no sabe, ¿no? Es decir, hablar por hablar. Bueno, primero, hablar por hablar, básicamente. Claro, no, hablar por hablar. No, te digo, cuando digo las esencias, yo creo que tú me entiendes, porque eres muy inteligente y me entiendes. No tanto. Bueno, pues entonces te lo explico. Cuando hablo de las esencias me refiero a básicamente los asuntos que ya están, que apuntaba Cristina y que todos conocemos. Es decir, pero la que agenda, yo lo niego. Permíteme un momento. La ilegalización de los partidos, ¿por qué va a ser de derecha? Pero permíteme un momento. ¿Por qué la ilegalización de los partidos políticos secesionistas va a ser de derecha? Pues no estamos de acuerdo. Pues no, yo soy de izquierdas y pediría esa ilegalización plan jacobino. Me cuesta mucho. Espérate, déjame un segundo. Me cuesta mucho. Es que partes de unos presupuestos que es que lo mismo que me costaba a mí antes, pues ahora te va a costar a ti. Me cuesta mucho. Los mismos presupuestos si no partimos de alguna base. Mira, te voy a explicar. Los presupuestos de los que tú partes yo los niego. Entonces, muéstramelos, por favor. Cuando yo hablo de una agenda esencialista, llámalo como tú quieras. Mitos. Eso es mito de la derecha, en el que caes. que te diga tres cosas. En el que caes, en el mito de la derecha. Creo que esa agenda que yo llamo esencialista, si tú la llamamos de otra manera, creo que el PSOE, respondiendo a tu pregunta, se sentiría muy cómodo si mañana Pablo Casado llega al Congreso de los Diputados y como líder del PP presenta una iniciativa para volver a la ley del aborto del año 81. No, es que no está hablando eso es una caricatura, eso es tergiversar absolutamente todo. Es que no sabéis hablar de otra cosa, del aborto. Es así, es la pura tergiversación. A ti te parecerá una caricatura, pero para esta casa no lo es y para mucha gente que nos está escuchando no lo es, ¿eh? El asunto puede ser importante, pero su deformación es una caricatura. No te digo, pero si te estoy diciendo algo muy sencillo, no lo estoy caricaturizando. Si la próxima, en septiembre, a la vuelta al periodo de sesiones, el PP llega... Joder, que esto es muy fácil, ¿eh? Oye, prepárame una moción para modificar, para volver a la ley, esencialmente la ley del aborto del 81, por ejemplo. Una, dos... No es, Perdón, la despenalización de determinadas cosas del aborto, eso es lo que es. El aborto está penado. Pedro, te voy a dar la palabra. 3, para negarnos en la sesión de control, negarnos a la apertura de la tumba de Franco. 4, ¿y qué? para... ¿Y eso qué es mayoría absoluta? Te digo que yo... Oye, a mí me parece muy bien, pero si lo hace, creo, no como portavoz, porque no soy portavoz ni represento al PSOE, ni lo pretendo. Ojalá consigáis sacar a Franco del Valle de los Caídos que acabe con la y llevarlo de custodia compartida en casa, hombre, cada fin de semana uno. Yo creo que no. Pero esa creencia vale tanto la tuya como la mía, porque está basada en nada. A ver, yo creo que no. Que la estrategia del PP, la única estrategia viable del PP ahora mismo, creo yo, pues esto lo creo como tan gratuitamente como lo que yo. Por supuesto, sí. Pero a mí me parece que es la única estrategia viable para el PP hacer frente al nacionalismo, y la única manera de hacer frente al nacionalismo es sacar la espada de una vez y luchar contra el nacionalismo. Las comunidades... ¿Me dejas terminar, por favor? Oye, cuando las esencias del PP estaban ahí resguardadas por la... Si no me exalto no puedo hablar aquí. Pero cuando Pedro, por favor, acaba y luego José Luis Roch. Pedro. Cuando el PP se supone guardaba sus esencias y sus valores y principios estaban en plenitud, gobernó con Fraga, sin ir más lejos, ya no os digo Aznar, con Fraga, gobernó como una autonomía que es Galicia. Galicia está penetrada exactamente igual que Cataluña y que el País Vasco en la ideología nacionalista, exactamente igual. Y la Comunidad Valenciana. Yo soy gallego, ¿eh? Y Comunidad Valenciana. Entonces, el primero que propone una administración única en una comunidad autónoma es Fraga, por favor. Y vicepresidente de Rajoy, os recuerdo, de Fraga. Y entonces, y la otra comunidad, estas dos comunidades son pruebas de fuego total, Valencia y Galicia, de que el PP ha estado constantemente concediendo, porque es que no tiene otra. No, en estas condiciones, el autonomismo es una concesión al nacionalismo. El autonomismo es el peaje que le ha pagado. Lo que te digo es que hay otros temas. El peaje que ha pagado. El mal hoy es el peaje que ha pagado. Bueno, vale, pero digo que el PP, si aborda esos otros asuntos, se equivocará. No negando lo que tú estás diciendo, sino... José Luis Roch. Pero es que hay muchos temas. José Luis Roch. No, pero este tema es fundamental. Cualquier otro tema está subordinado. Que le toca a José Luis Roch. El turno de José Luis Roch. Que nos diera la palabra también a los que no nos exaltamos ni nos apasionamos en esto, porque si no, no hablamos. Aquí parece que si no gritas... Esto es muy español y muy político. Es que aquí tienes que gritar, porque de entrada hay falta de respeto a las ideas del otro.
tu parte, por ella, por la mía. Estamos apasionados. No, porque yo no he dicho nada todavía. No, pero lo noto respecto a las ideas de esto. Y en España quizás es nuestra pasión. Todo el respeto a Pedro, a Cristina, a ti, a todo el mundo. No, pero a ti también te ha faltado el respeto. También. Estamos jugando, la gente quiere un poquito de vida. Estoy yo solo. Pero deja también... La gente quiere oír algo. No que interrumpas tú constantemente. Venga, José Luis, adelante. La vehemencia es buena. Vale, pues ya está, paso. No tengo nada que decir. Hombre, que estaban aquí en medio, van diciendo de esto, pues no acabas el discurso. Paso. Eduardo y Luis, por favor, José Luis. Que en España, insisto, aunque vosotros, falta de respeto por las ideas de los otros. O sea, aquí, si no piensa el otro igual que tú, ya es un fracaso, ya es un esto. Bueno, es mi idea, punto. Cuando te toque tu turno, cuentas tu idea y tu historia. Luego, aquí nos preocupamos mucho de cómo se van a ganar las elecciones y tal. Las elecciones no se ganan, se pierden. Las pierde siempre el que está en el poder. O sea, las perdió Zapatero cuando metió la pata hasta el fondo, las ha perdido Rajoy cuando no ha visto venir una sentencia que le iba a aplastar, cuando no ha sabido hacer nada. O sea, las elecciones se pierden, la oposición puede hacer lo que quiera. La oposición tiene que estar preparada para cuando le toque el turno de gobernar. Pero no va a ganar nada, desde la oposición no ganas nada. Tienes que mantener partidos unidos, que esta es la misión de Pablo Casado, para cuando le toque el turno, que le llegará. Aquí es ficticio aparentemente, pero seguimos en un bipartidismo. Y le tocará el turno a Casado cuando el PSOE se agote, que puede ser en 2 años, si a lo mejor sigue en esta línea Pedro Sánchez de facilitar las cosas, o puede ser en 6 años, si hace de aquí a 2 años, va mejorando y no se mete en charcos tan fácilmente. Y eso es lo que yo tengo claro. Pero, insisto, falta respeto por las ideas de los demás. Es verdad que nos podemos apasionar, pero me gustaría que fuéramos un poquito más suecos en esto. Es decir, que las ideas del otro no nos asusten. Un momento. Tú acabas de decir, Pedro, lo de y tienes toda la razón, de que, es decir, defender o la posibilidad de que no haya partidos independentistas no tiene que por qué ser de derechas ni de izquierdas. Y aquí, por poco se monta una aquelarre para quemarte. O sea... ¿Por qué? Porque a lo mejor el mainstream, que el PSOE y tú especialmente os gusta mucho ir por esa línea, todo lo que se aparta de lo políticamente correcto ya hay que ponerle etiquetas de derechas, de cosas de estas. Y creo que en eso tendríamos que ser un poco más abiertos de mente. Open your mind. Bueno, quería agotar este asunto. Vamos a agotar para que lo entendieras. Yo sí que hay ideas que desprecio, yo sí que hay ideas que desprecio, no las respeto todas. Ayudarme un poquito, que soy nuevo en esto del gato al agua, les pediría un poquito de compasión y de clemencia, porque quiero liquidar este asunto y quiero que pasemos al siguiente. El siguiente tiene que ver con el mural relativo al Alsasua, aunque pintado, dibujado en la Comunidad Valenciana, en concreto en la capital, en Valencia. Ahí están viendo ustedes, este es el artista gráfico, que también lo es de Compromís, que ha dibujado ese cartel, que es un homenaje a los... Adrián, ¿qué tengo que decir? ¿Arzuaga? Perdón, ¿qué tengo que decir? ¿Gudaris? Pues decir Arzuaga y luego Gudaris es muy complicado, ¿eh? En fin. Serían Gudaris porque utilizan la violencia, ¿vale? Y apoyan la violencia. Gudaris, que es el soldado, es como ¿no? les gusta llamarse a ellos. Ellos de toda la vida se han llamado Gudaris, no les des ese regalo. Ellos se llaman soldados de la patria vasca, Gudaris, así se llaman entre ellos. Estoy de acuerdo. No les des ese regalo. ¿Qué miedo? Estoy de acuerdo. Pues entonces algo estás haciendo mal, Cristina. Vamos a pasar a ver el vídeo que nos va a poner en contexto y enseguida os doy la palabra. La polémica y la tensión no cesa en torno al mural que el artista Elías Taño pintó el pasado domingo en un muro cedido por el Ayuntamiento de Valencia, actualmente en manos de Compromís, en homenaje a los jóvenes agresores batasunos de Alsasua, condenados, recuerden, por agredir a 2 guardias civiles. Ya a primera hora del lunes, los mensajes incluidos por el artista aparecieron pintados de blanco y un hombre fue grabado mientras los cubría con spray. Por su parte, y a modo de protesta, distintos grupos vinculados a la derecha regionalista valenciana habían convocado para ese mediodía un movimiento popular para borrar el mural que muchos consideran la vergüenza de Ribó, el alcalde que dio el visto bueno para que diseñasen estas lamentables pintadas. Y este intento por acabar con los mensajes ha provocado las protestas e incluso el forcejeo de los asistentes, que han reclamado su derecho a pintar, como ya hizo el artista Elías Taño. Bueno, pues ya han visto ustedes ese mural y esa pintura blanca que tapaba parcialmente el mural, ese mural homenaje a los agresores de Alsasua. Pues una de las personas que intentó tapar
parcialmente, no lo consiguieron completamente el mural, es Juan García Santandreu, que es el presidente de la Federación Coordinadora de Entitats Culturals del Regne de Valencia. Juan García Santandreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, a vuestra disposición. No sé si he explicado bien a los espectadores, Juan, que fuiste una de esas personas que, en un, a mi juicio, ejercicio de dignidad, intentó tapar ese homenaje a los agresores de Alsasua. ¿Es así? Bueno, así fue, pero concretamente el día anterior nosotros la coordinadora presentamos un escrito ante el ayuntamiento dirigido a nuestro alcalde, Joan Ribó, en el que le emplazábamos a que fuera él el que retirara ese cartel y lo borrara, bien entendido de que si no lo hacía, lo haríamos nosotros y además le presentaríamos una querella criminal por enaltecimiento de delito. Las 24 horas se produjeron concretamente ayer a las 13 horas y a las 13 horas estábamos ahí un grupo de representantes de nuestras entidades con el fin de llevar a efecto la limpieza. La verdad es que varias personas la noche anterior ya habían adelantado bastante la faena. Lo que pasa es que nosotros lo que queríamos era que ante los medios de comunicación quedara bien claro que lo que nosotros, los que representamos desde el año 1970 a las más importantes entidades valencianas y valencianistas, lo que queríamos era restablecer de una manera simbólica la dignidad, la legalidad y el imperio de la ley en ese muro de Valencia que se ha constituido en el auténtico muro de la vergüenza y de la infamia por obra y desgracia de nuestro alcalde, este Pro Batasuna que tenemos de origen catalán y que los destinos, los hados fatales nos han puesto al frente de nuestro Capi Casal. He visto, Juan, fotografías de la Policía Nacional interviniendo para, no sé si para evitar que su grupo tapara o borrara el cartel o para que no fueran ustedes agredidos por pancatalanistas. O, en fin, cuéntenos un poco porque se produjo un incidente del que los medios de comunicación se han hecho eco. Sí, bueno, la situación ha sido extraordinariamente complicada. Nosotros cuando nos presentamos allí nos dimos cuenta que de la misma manera que en el fin de semana los representantes de la asociación A Tiro Hecho, que es la entidad esta Pro Batasuna que ha propiciado la pintada esta a favor de los delincuentes de Alsasua, pues no había medios de comunicación y tampoco había Policía Nacional. Concretamente, ante nuestra presencia, pues había muchos medios de comunicación y mucha Policía Nacional. Lo de la Policía Nacional no le dimos importancia, sobre todo porque entendimos que lo que íbamos a hacer era un acto de legalidad, reponer una infamia y convertirla en un acto de legalidad y de responsabilidad y no pensamos que la policía actuara por mediación o por solicitud del ayuntamiento. El caso es que se nos impidió por parte de la policía que pudiéramos realizar el trabajo. Se nos dijo que aquello era patrimonio público y que sin un permiso del alcalde nosotros no podíamos pintarlo. Y no lo hicimos, y claro, nosotros que fuimos allí precisamente a reivindicar la dignidad de los valencianos, a reivindicar el derecho y el respeto que se merecen nuestras fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, pues nos vimos un poco sorprendidos por esta situación, que al fin y al cabo lo que nosotros queríamos, como digo, era devolverle la dignidad a esas paredes de nuestra capital, de Valencia. Y por último, señor García Santandreu, ¿qué ha sido finalmente del mural y de ese muro? ¿Qué ha ocurrido? Porque creo que existe una última hora y es que el ayuntamiento ha renunciado a mantenerlo intacto y creo que ya no lo estaba. Bueno, el ayuntamiento ha entrado en multitud de contradicciones. Lo primero, ya le digo, primero se pintó en otro muro, la empresa de limpieza procedió a limpiarlo de una manera pues totalmente independiente, ejecutando sus acciones de limpieza. El ayuntamiento multó a la empresa de limpieza por haber limpiado ese muro y le ofreció un nuevo muro, y además un muro muy singular, que es el del solar de los jesuitas, al Filo Batasuna
gobierno este y al grupo que lo respalda aquí en la Comunidad Valenciana, con lo cual estos señores hicieron su trabajo. Nosotros le emplazamos al ayuntamiento a que lo borrara, bien entendido que si no le meteríamos una querella, y bueno, el ayuntamiento dijo que no, que para nada, que esto era el ejercicio de libertad de expresión, y además un concejal que tenemos aquí que es muy polémico, que es italiano, que se llama Crecci, que no hace otra cosa que fastidiar a los autóctonos valencianos con sus mamarrachadas, ha dicho que en absoluto el ayuntamiento se iba a desdecir, que esto era un espacio público y que la libertad por encima de todo iba a auspiciar a este artista que estaba ensalzando las virtudes del movimiento Adversale en Pamplona. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue plantarnos allí y realizar más actuaciones. Una de ellas ha sido una que nos ha sorprendido hoy, con miles y miles de firmas a través de un Change.org pidiendo y exigiendo al ayuntamiento que lo borrara, y luego las otras dos que tenemos inmediatas. La primera es que yo mañana voy a ir al pleno del ayuntamiento. Me voy a presentar allí y voy a ejercer mis derechos como ciudadano valenciano y le voy a pedir responsabilidades al ayuntamiento, porque evidentemente el que se haya tapado el muro por parte de los ciudadanos no le exime al alcalde en absoluto de ninguna responsabilidad. Ahora dice el alcalde que se va a tapar lo que ya se ha tapado, que como aquello está lleno de manchurrones, lo que va a hacer el ayuntamiento es adecentarlo. Sí, pero los que le hemos devuelto la dignidad al pueblo valenciano, a nosotros, a este pueblo que se siente tan valenciano y tan español y que está con las fuerzas de seguridad del Estado, han sido las entidades, la sociedad cívica, el pueblo valenciano. Y entonces lo que no podemos permitir esta sociedad cívica es que nuestros dirigentes campen a sus anchas y, utilizando el patrimonio público, lo dejen encima a disposición de los filoetarras, y más aún, ¿sabes?, para ofender a la justicia, a la libertad y al Estado de Derecho. Con lo cual, yo mañana voy a ir al ayuntamiento, voy a poner las cosas claras en el pleno del ayuntamiento, y desde luego lo que voy a hacer inmediatamente es seguir adelante con la acción legal que nosotros hemos anunciado y que desde luego estoy convencido de que le va a repercutir una responsabilidad penal para todos aquellos que tomaron esta decisión. Juan García Santandreu, ha sido un placer. Yo le agradezco como valenciano y como español que que se hayan atrevido ustedes a tapar ese muro de la vergüenza. Reciba un saludo y visca lo regne. Visca lo regne y visca España. Visca España. Cristina Seguí, tú estuviste allí y me gustaría que me dieras me dieras tu opinión. ¿Pero sabes cuándo me lo vas a dar? Cuando termine de hablar Luis Arroyo. No, cuando vayamos a la publicidad. Me gustaría que antes de irnos a publicidad supieran ustedes y atendieran este consejo de nuestra compañera Beatriz Fajardo, que les va a decir cómo ahorrar en electricidad y en gas. Buenas noches, Bea, cuéntanos. Buenas noches, Rafa. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. Pues no se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encargan de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Pues ya han escuchado ustedes a Juan García Santandreu. Ha sido uno de los valencianos que se ha dedicado a tapar ese muro que auspiciado o al menos tolerado por el Ayuntamiento de Compromís de Valencia, de Joan Ribó, pretendía homenajear a los agresores de Alsasua. Cristina Seguí, valenciana, estuvo allí presente y además tiene material audiovisual que creo que es el que, en este caso, esto que ven ahora, creo que es material que nos ha pasado ella porque ella estuvo allí. Cristina, bueno, cuéntanos, ¿qué viste? Vamos a ver, primero decir que la responsabilidad es completa del PSOE, que todavía no ha abierto la boca, que gobierna la comunidad porque se hizo un cambio de cromos con el señor Ribó para que el señor Ribó gobernara en el ayuntamiento. ¿Porque quién ganó las elecciones en la capital? En la capital las ganó el Partido Popular. Las ganó el Partido Popular por muy poquito y entonces sumaron el Partido Socialista y el Compromís.
Vamos a ver, yo acudo el sábado, que es cuando esta banda de indigentes está, o de batasunos, está pintando el muro. Y acudo con el móvil, básicamente porque me dicen que lo están pintando en ese momento. Y les pregunto qué están haciendo. Me dicen que están pintando un muro en homenaje a los jóvenes de Alsasua. Cuando les digo si saben que los jóvenes de Alsasua están condenados por la Audiencia Nacional con penas de 3 a 12 años por apalizar a los guardias civiles y a sus novias, me dicen que eso es un montaje policial, desde la pura indigencia mental, no intelectual. Les pregunto si tienen permiso del ayuntamiento. Me dicen que sí, pero que no obstante le pregunté al pintor, a Elías Taño, que es el autor gráfico de las campañas de la coalición de Podemos y de Compromís en las autonómicas y municipales del 2015. Qué casualidad. Entonces él me dice me repite lo mismo, que es un montaje policial, que son los jóvenes de Alsasua, que no son matones, que no son batasunos, y me dice que tienen el permiso, pero que no me lo va a enseñar. Llamo a la policía local, llamo a la Policía Nacional, se presentan un dispositivo de cada uno de ellos y compruebo que tienen el Pero a todo esto permiso. tú estabas frente a todos, tú sola. Sola. Bueno, pero tampoco me van a hacer nada en la calle, no pasa nada. No te quites mérito. Vale, y entonces enseñan el permiso, que después, al día siguiente, corroboro con uno de los grupos municipales, que me manda el informe en el que Ribó explica cómo y por qué les ha dado esa concesión, que eso es lo más interesante de todo. A ver, cuenta. Se concede este espacio porque hubo una pintada previa a principios de julio en un muro del barrio del Carmen, igual exactamente que este, y en desagravio porque una empresa de limpieza a la cual llama un vecino y que fue sancionada por el propio ayuntamiento por borrar este muro, este primer muro de la vergüenza, le dan, yo creo que no es una cuestión baladí, el muro de las antiguas escuelas de los jesuitas, con los siguientes requisitos, y entre comillas, literalmente, con el requisito de que no hubiera ninguna locución, ninguna alusión a la violencia de género, a la violencia fascista, eso que el señor Ribó llama violencia fascista, racista, homofobia y ya está, creo que no me dejo ninguna. Con lo cual el señor Ribó considera que una paliza a 2 mujeres, como son mujeres de guardias civiles, no es violencia de género, y que penas de 3 a 12 años por agresiones, por lesiones y por golpear a estas personas por el hecho de ser guardias civiles, discriminarlos por ser guardias civiles y por además estar en mayoría, recordemos que eran 2 guardias civiles, 2 mujeres y 8 energúmenos, esto no es violencia fascista, en absoluto. Con lo cual esto es lo más interesante de todo. El señor Grecci, al que ha hecho referencia Juan García Santandreu, no solo permitió esta pintada, el concejal de movilidad, sino que, lo sacamos en OK Diario además ayer o antes de ayer, tacha de fascistas y de ultraderechistas a los valencianos que empezaron a pintar ese muro. O sea, el señor Grecci, que antes de acceder al poder participaba en las hondanadas violentas de Primavera Valenciana y que llegó a llevar una guillotina el día que el rey emérito abdica en el actual rey de España, en las puertas del Ayuntamiento de Valencia. Este es el señor Grecci y el señor Ribó. Decir, ¿qué hacía ahí la Policía Nacional? ¿Por qué no estaba la Policía Local? Porque la Policía Nacional, que tenía órdenes de proteger a ambos, porque habían una gran cantidad de personas de pancatalanistas insultando e intentando agredir a estos valencianos, tenía como orden que no hubiera ningún tipo de altercado. ¿Por qué no estaba la policía del señor Ribó? ¿Por qué el señor Ribó utiliza la Policía Nacional y no manda a su policía? Esta es otra pregunta. Sí, vas a hablar, pero primero quiero que hable Adrián Ansuaga. Vamos a ver. En este sentido, esta gentuza, si los sinvergüenzas volaran, no se vería el sol.
van de oprimidos, van de castigados. Hay una frase que me encanta, ¿no? Y es que el esclavo no sueña con ser libre, sueña con ser látigo. Entonces, esta gente que accede al poder, a los mecanismos que les conceden pues, las estructuras municipales y demás, se leen al dedillo todas las licitaciones, o sea, saben cual anguila bucear en toda esta burocracia, ¿no? Y a la mínima que ven un hueco para conceder y hacer apología de lo suyo, es solo de lo suyo, no de la mayoría de lo suyo, pues aprovechan para, bueno, pues este señor, por llamarlo de alguna manera, pues eso, pues que haga unas pintaditas y tal. Y claro, el objeto en sí de la pintada, pues quizás no es fascista, quizás lo íbamos a un juzgado y efectivamente está libre de esas cargas o de esos presupuestos jurídicos, pero ahí está el problema, el sentido común. Oiga, ¿cuál es la trazabilidad para que la pintura llegue a ese muro? Habrá una en el boletín oficial saldrá, ¿no? Oiga, unos requisitos. No, exacto. Oye, pues unas características. Existe ese informe, lo tengo. Sí, o sea, yo he padecido lo que es tener una asociación en San Sebastián y el que te hagan moving y que te hagan sentirte un paria, ¿no? Sí, usted siga rellenando papelitos, que aquí le voy a decir yo las concesiones que le voy a dar. Pues estos, pues no sé, si tienen un press clipping, oye, que se lanza una ayuda para pintar un muro, ven corriendo, ¿no? Y al minuto se presenta el tema, tú ya has entrado, ¿no? Por orden correlativo de entrada, ¡clac! Ya bueno, en tanto que el artista es el mismo que diseñó la propia campaña del partido que gobierna en la ciudad, parece que, que alguien podría... El relato... El artista, Luis Arroyo. Complementar el relato sin que sea contradictorio con... Primero, felicidades a Cristina porque es muy valiente llegando allí, cogiendo su teléfono y tal, y está todo en OK Diario, y felicidades, de verdad lo digo, con total sinceridad. Vamos a ver, digo por matizar. Lo que sucede es que, como muchos otros ayuntamientos de España, el ayuntamiento establece que en aquellos lugares, muros, etcétera, que son de obra, que están sin utilizar, etcétera, dan permiso a los grafiteros. Nos gustarán más o menos los grafiteros, pero dan permiso a los grafiteros para que los decoren. Digamos, hay fantásticos grafiteros. Si son buenos, a mí me gusta. Hay unos artistas urbanos. Si son buenos, a mí me gusta. No eran grafiteros. No me interrumpas cuando te interrumpo. Pero, vale. Claro, entre los grafiteros, que los hay efectivamente magníficos, no suele haber órdenes religiosas ni pintores realistas. ¿De decir, qué estamos hablando? Déjame, por favor, que dé un poco de contexto. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la religión? Entonces, no, estoy tratando de entender qué es lo que hace que un alcalde se meta en este lío. Pues que es un filoetarra. Perdona un segundo. Ya está. Bueno, filoetarra. Así de sencillo. Ya está. Mira, una palabra. Pero ahora déjame que yo dé mi versión un poquito más Luis, por favor. Entonces, el alcalde, como otros muchos ayuntamientos, ni siquiera el alcalde, el concejal correspondiente, quien sea, se apellide como se apellide, pone los paneles, digamos, los muros, en este caso, no en julio, sino en junio, en valor para que los grafiteros lo decoren, digamos, con presupuesto público, es decir, el presupuesto de te dejo el lugar, etcétera. Y no precondiciona en absoluto lo que hay que poner, excepto, y tienes razón en eso, Cristina, excepto en que hay unas normas que dicen no puede haber una apelación ni a la viencia, ni incitación al odio. Tenía un primer muro borrado entonces, donde sabía que habían puesto. Déjame un segundo. Efectivamente, lo tienen. El servicios de limpieza, lo has descrito tú muy bien, lo borran por error. Y entonces le dicen a este tipo, pues oye, vuélvelo a poner en tal sitio. El ayuntamiento no sabe nada de lo que hay. ¿Cómo que no sabe nada? No lo sabe nada, mentira. Cristina. Pregúntale al ayuntamiento. Mentira. Pero ¿cómo te dice que lo sabía? Claro. Mentira. Claro que lo sabía. Mentira. Lo tengo en Instagram. Escúchame, por favor. Porque vamos a suponer que lo sabe. Vamos a suponer este señor es de Compromís. El pintor es de Compromís. No ha promovido que un tío vaya y ponga claro que sí. Te explico por qué. Te explico por qué. Por la cantidad de charlas. Por favor, déjale acabar. Cuando eso sucede, con mucho ojo, tú y gentes como tú, más o menos de tu ideología. De ultraderecha, sí. Bueno, de ultraderecha, tenemos a Franco al lado de las braguitas y de las medias. Tenemos a Franco con las braguitas y con las medias. Yo los llamaría ultraderecha como el señor que está ahora aquí con nosotros. La excusita hormonal. Has compartido mesas en conferencias, la excusita hormonal esa de Franco y no sé qué. Y que acabas de decir que seguramente irá por Vox hace un rato. O sea que, por tanto, sí, la ultraderecha. Yo lo describo como la ultraderecha. Los socialistas con Franco. Siempre con Franco. Yo lo describo como la ultraderecha. Tenéis un póster en la habitación con Franco. Llamémoslo para entendernos la ultraderecha. Luis, acaba, por favor. Entonces, la ultraderecha va y aprovecha
No te permito, primero, que me llames ultraderechista y segundo, que llames a la gente que ha borrado pintadas de Batasunos ultraderechista. Eso no te lo permito. Eso no te lo permito. Eso no te lo permito. En el que nadie había reparado. Eso no te lo permito. Bueno, pues perdóname, permítemelo. Fascistas son los que han matado a más de 800 personas en este país durante 40 años. He dicho que la ultraderecha... He dicho que la ultraderecha se ha movilizado para evitar que ese muro siguiera en ¿Qué pie. ultraderecha? La ultraderecha. ¿Qué ultraderecha? Llama a la X. ¿Qué ultraderecha? Yo soy la ultraderecha. Y entonces el ayuntamiento ha decidido que entre la extrema izquierda y la extrema derecha, mira, perdón, pero borramos ¿Qué nivel? Que es la decisión a la que nos hemos referido. El mal socialista equiparando a Batasunos con Ciudadanos. A ver, José Luis, por favor. Y luego Eduardo García Serrano. José Luis. El progresismo de mainstream, de políticamente correcto, no entiende que a alguien le pueda ofender un muro. ¿Pero cómo no lo voy a entender? Sí, pero tú ya rápidamente ya has puesto una etiqueta de extrema derecha y tal para joder. Sí, lo has hecho para joder. ¿Extrema derecha? Lo has hecho para joder, lo has dicho tú mismo. ¿Cómo lo llamamos si no? ¿Cómo lo llamamos si no? O ciudadanos que les molesta eso. Derecha, vale. O ciudadanos que les molesta. Si el PP es el centro... Ciudadanos que no quieren pintadas Batasunas en su ciudad y en su casa. Cristina, por favor, yo me uno, creo que es una falta de respeto, Luis. ¿Ultraderecha? Sí, ultraderechistas. Ultraderecha. Grupos de derecha. Grupos de derecha. José Luis. Es peor interrumpir al que habla, ¿eh? Yo creo que es peor, ¿eh? Me estáis dando una noche que me voy a chivar. Si me llamáis para que... Y luego José Luis Roch, por favor. Me encanta Luis. ¿Pero para qué llamáis a un discrepante? Para que no interrumpa, para que... Pero es que sois... Es que nos pasamos todo el día. Yo voto a Luis, me encanta debatir con él. Sí, pero si te dejo... Oye, dejad por favor a José Luis Roch, que luego se enfada. Cristina, no te lo permito, pero... No te lo permito. Porque te has pasado 3 pueblos. Por describir a eso ultraderecha. No, por etiquetar. Porque si a ti te ponen estamos todos etiquetando todo el rato los socialistas. Y tú te molestas. Yo no puedo describir eso como ultraderecha. No, porque no lo es. De verdad, estamos... José Luis, por favor, continúa. Sensibles, ¿eh? No, estamos sensibles. Para ser verano. Sí, pero debe ser el calor. Debe ser el calor que nos pones... Madre mía. No, porque rápidamente se ofende la parte... No quiero que nadie se ofenda. Bueno, pero tú te ofendes. Cuando te dicen... No me ofendo por nada, sí, antes se ha mencionado al PSOE. Han dicho que el PSOE utiliza la corrupción y tal. Bueno, pero deja terminar, ya sé que no te ofendes. José Luis, pero tampoco alimentes tú el conflicto, venga. No, pero que beba agua, porque es la única manera que se quede ¿no? Bebe agua, sí, puedo hablar. Aprovecha y continúa. Que sí ofende en el sentido, porque ya desacredita a la gente que tiene una reacción en contra de unas historias que han pasado y que yo no entiendo qué se hace en Valencia defendiendo el tema de Alsasua, que bueno, que a lo mejor lo habéis contado, pero yo sigo sin entenderlo. Me parece una mamonez y me parece eso. Simplemente quería decir que las etiquetas, en este caso, te has pasado, no vienen al caso, porque se ponen etiquetas, un momento, se ponen etiquetas para desacreditar, no para contextualizar o aclarar las cosas. Y tú las has utilizado en ese sentido. Pero vamos a ver. Es mi opinión. Vamos a ver, oye, por favor, de verdad. ¿Le das otra vez turno a él? No, José Luis, acaba, por favor. Ya has terminado. Eduardo García Serrano. Que además me decías que querías hablar de 2 asuntos. Querías hablar del muro de Alsasua y de una cuestión etimológica y semántica. Y de una cuestión etimológica que he traído a colación mi querido y nunca bien ponderado Luis. Vamos a ver, que nadie se asuste por el término ultraderecha. El término ultraderecha es un neologismo que acuña la izquierda a partir de 1945, con la derrota del Eje, la derrota del Tercer Reich. La izquierda europea, dirigida por el Comitrem, la Internacional Comunista, que son una magnífica máquina de propaganda, acuña el término extrema derecha para denominar al fascismo y al nacionalsocialismo. ¿Con qué objetivo? Para hacer olvidar a las generaciones presentes en 1945, pero sobre todo a las futuras generaciones, hacer olvidar el origen ideológico y partidario del fascismo y del nacionalsocialismo. El fascismo surge en Italia del Partido Socialista Italiano. Benito Mussolini es el director de Il Popolo, el órgano de comunicación del Partido Socialista Italiano, y en una diferencia ideológica con la jefatura del Partido Socialista Italiano, es expulsado del partido. Cuando Benito Mussolini es expulsado del partido, Lenin envía un telegrama
a los dirigentes del Partido Socialista Italiano, muy elocuente. Acabáis de expulsar al único hombre capaz de llevaros al poder. La historia demostró que Lenin tenía razón. Y el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes viene del movimiento espartaquista alemán, que es un movimiento de izquierdas, incluso de extrema izquierda. De ahí nace el Partido Nacional Socialista Alemán. Para hacer olvidar estos orígenes ideológicos de los partidos del eje, derrotados en la Segunda Guerra Mundial, sus padres ideológicos, sus madrigueras ideológicas, que eran la izquierda, el socialismo y el comunismo, inventan, acuñan ese neologismo de extrema derecha, que ha tenido mucho éxito. Entonces, hoy todo el mundo utiliza el término extrema derecha, sin saber lo que está realmente ya, pero para desacreditarlo lo hace. No, pero vamos a ver que lo peor es la intención con la que lo hacen. Lo peor es la intención con la que lo hacen. Para estigmatizar a las personas y provocar su muerte civil y política. A la audiencia le quede muy claro porque es que utilizamos términos... Está la derecha y está la ultraderecha, joder, Cristina. Uso corriente, sí. Echa estas lecciones. No, es ideología. Los que pactáis con Batasunos, los que pactáis con Batasunos... Si tú me llamas si habláis de 14 a la vez, no se escucha y no se entiende en casa. Lo que la izquierda y también la derecha denomina extrema derecha, sensu stricto, son dos ideologías que vienen de la izquierda. Coño, no de la derecha, o sea, del conservadurismo, de los liberales, no, vienen de la izquierda. Lo que vosotros, desde 1945, y la derecha también, querido Luis, la derecha del PP, la derecha boba, la derecha políticamente fofa, la derecha acomodaticia, la derecha que en definitiva ha asumido, ha metabolizado y se ha puesto de rodillas culturalmente ante la izquierda, otorgándole la superioridad moral, la superioridad ideológica y la superioridad cultural. De verdad, Cristina, esa derecha también ha asumido déjame que diga una cosa muy sencilla. Yo voy, perdonadme un segundo. Todo lo que no es ella es extrema derecha. La semana que viene, la semana que esto viene, es así. Pero Eduardo, vale, si yo no lo leo, si es que esto es así. Será así como tú dices. No, será no. Luis, perdón, digo porque eres muy erudito y yo no me entero. Pero digo, yo me voy la semana que viene, tengo que ir a, bueno, la semana que viene no, dentro de un par de semanas viene a Bruselas. Es que has subido tu tiempo. A ver, Luis, pero muy brevemente, porque es que Pedro y Suárez han hablado de este asunto. Que no pretendo ofender. Venga. Y cuando hablo con mis colegas pero en la universidad, coño, todo el mundo entiende, más o menos. Luego puede haber mil matices, mil orígenes etimológicos, históricos, etc. Pero todo el mundo entiende de qué estoy hablando, por Dios bendito. No. Todo el mundo sigue desorientado. Tú eres un profesional y si llamas ultraderecha a personas normales que les molesta, perdóname un momento, que les molestan pintadas de Batasunos en un muro donde probablemente a ti no te gustaría que paseara ninguno de tus hijos, seguramente tú utilizas el término de la ultraderecha para anular y deslegitimar la acción de esa persona. Y perdóname, en este país el problema no es la ultraderecha que no tiene representación institucional. El problema de este país siempre ha sido el Partido Socialista. Económica e ideológicamente siempre ha sido el Partido Socialista. Siempre ha sido el Partido Socialista. Los que pactáis con Batasunos, los que pactáis con Batasunos, sois el PSOE. La ultraderecha no tiene representación parlamentaria. ¿A quién te refieres? Pacta con Batasunos para obtener un poder que nunca se ha ganado en las urnas. Y el señor que entra, presidente de la Federación de no sé qué. Históricamente ha sido siempre golpista. Y en esta ocasión ha habido pactado con Batasunos. Yo apelo Eduardo, me vais a dejar a mí, Luis. Para empezar, Vox no es un partido de ultraderecha, al menos desde mi punto de vista no es un partido de ultraderecha. Desde el tuyo sí, perfecto. Por supuesto. Podemos discrepar perfectamente y ahora es el turno de Pedro Insúa. Bueno, a ver, el término ultraderecha como el de fascista, etcétera, no están definiendo nada, están descalificando, sin más. Se utilizan, su uso es descalificatorio, no tratan de definir. Yo trato de definir, te lo juro,
como ahora el de fascista en rigor, históricamente es el fascismo italiano. Sin embargo, ahora se llama fascista incluso a gestos y demás, a actitudes, cosas así. En lugar de decir está enfadado, se dice que es fascista. Quiero decir que ya se ha degenerado tal el concepto de tal manera que, que ya no se utiliza, digamos, con cierta propiedad, no, con cierta propiedad política, me refiero, para definir. No, está siendo utilizado para descalificar, como ahora mismo, el término de ultraderecha, pero efectivamente para deslegitimar, para retirar, para no tener en cuenta, porque están fuera, digamos, de todo orden. Y claro, bueno, hay partidos, por ejemplo el PNV, que sin embargo esto se llega a pactar con él y vamos, y tan ricamente y completamente aceptado, cuando su fundador Sabino Arana, el nombre del corazón de Jesús, quería fundar, o sea, una cosa increíble, y sin embargo está bien visto. El PNV, tú no calificas al PNV de ultraderecha, yo sí, por ejemplo. Pues me parece ultraderecha en el sentido de que busca restaurar, digamos, lo que era la derecha clásica, o surge de la derecha clásica, de una especie de pseudomorfosis del carlismo. Es el carlismo, son los fueros, Dios y leyes viejas. El Endacari hasta el año 2008. ¿Tratas de desacreditar al PNV o de...? Sí, trato de desacreditar al PNV y hacer diagnósticos sobre la lo que digo es, lo estás describiendo, tratas de trato de dañar al PNV, porque yo... Tú me has dicho, trato de calificarlo, precisamente... No se le puede dañar. Que lo que estoy diciendo es, cuando haces esta descripción estás haciendo una descripción ideológica. Si solamente no se sienta ofendida y nadie en esta mesa bueno, pues, se sienta ofendido. Lo que digo es que lo de ayer era una batalla entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Eso es mentira. Y lo sabes. Estamos hablando de nacionalismo. Pedro Isúa, vas a ser el primero, Pedro, vas a ser el primero que hable del siguiente tema. Que tiene que ver, Luis, por favor. Estoy intentando introducir un asunto diferente. Menuda nochecita me estáis dando. Tiene que ver con Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Él dice que es un exiliado, no es otra cosa que un huido de la justicia, un prófugo. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones, un testimonio esta mañana, diciendo que, con respecto al auto de Llarena, que decía que, en fin, que Carles, puedes ir viajando por Europa, pero España no la vas a pisar, a no ser de que te sometas a la justicia. Bueno, pues ha dicho el bueno de Carles Puigdemont que quizá España no la pise, pero que tengan por seguro que Cataluña la va a pisar. Vamos a verlo. Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. Algo más, yo mañana mismo, hoy mismo podría pisar suelo catalán. Lo que pasa es que sería en la parte del actual Estado francés, pero no dejaría de ser Cataluña. Evidentemente, el cambio en el gobierno español ha supuesto un cambio de estilo, de clima, de lenguaje. Pues ya han escuchado al prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Pedro. Bueno, a ver, un poco lo que estamos en la línea que estamos hablando. Es decir, resulta que un sujeto que lo que busca es que decidan, en virtud de no se sabe qué derechos adquiridos en no se sabe qué momento, decidan pues unos 7 millones de personas, lo que afecta a 45 millones de personas, y que el PSOE, Podemos, etcétera, lo aplauda, lo tolere, lo respalde un derecho a decidir. Sánchez parece que lo está barajando, ¿no? Entonces, esto es lo llamativo, es decir, que se haya otorgado, digamos, un derecho a decidir en virtud de no se sabe qué fuentes de derechos. Es decir, ¿por qué los catalanes, más que ni siquiera son los catalanes, porque son los que viven en Cataluña, estamos hablando, los que se les otorga, se les está otorgando y respaldando este derecho, desde el punto en hora en que, por ejemplo, Sánchez atiende a un señor que viene con un lacito amarillo que está acusando al Estado de haber detenido a unas personas de manera completamente ilegítima e injusta, desde ese punto ya está aceptando unas condiciones. Hay mayor corrupción en esa aceptación, corrupción para el Estado, en esa aceptación por parte de Sánchez, de esa persona que llega a reunirse con el colacito amarillo, que toda la corrupción del PP junta y la del PSOE junta en el otro sentido. Toda. Es decir, ahí sí que está
digamos, contribuyendo a hacer la labor de zapa, de desgaste sobre el Estado, con mucha mayor virulencia, dada un desafío como el que se ha planteado, votando ya incluso, poniendo fechas, votando, etcétera, que cualquier otro tipo de corrupción. Lo peor que le ha podido pasar a España, desde el punto de vista político, cualquier país lo que peor le puede pasar es su destrucción. Es decir, no que haya una serie de gentes que se corrompan. La corrupción, más o menos, un 5% de corrupción en todos los países, de ahí para arriba o para abajo, o más o menos. Pero la amenaza separatista, la amenaza de destrucción del país, eso es lo peor que le puede pasar. A ver. Y Podemos, PSOE, etcétera, están consintiendo semejante cosa. Eduardo y luego Adrián. Eduardo. Quisiera puntualizarle a Puigdemont una cosa, rápidamente. Yo siempre he sostenido que todo separatista es un ignorante. En el caso de Puigdemont, acaba de demostrar, una vez más, que es un ignorante en 4 idiomas, porque habla catalán, castellano, francés e inglés. Dice que él va a pisar la Cataluña norte. O sea, el territorio que hay al norte de los Pirineos, por lo tanto al norte de los catalanes, que es la Cataluña francesa. No me irás a explicar cómo perdimos la Cataluña norte. Es que me lo estoy temiendo. Habrá que explicarle a este ignorante, creo que sí. Que esos territorios, la Cerdaña y el Rosellón, eran españoles y que se perdieron gracias al padre del separatismo catalán, que no es el ladrón de Pujol ni es el criminal de Lluís Companys, es Pau Clarís, en el siglo XVII. Gracias al padre del separatismo catalán, que tiene una estatua en Barcelona, Pau Clarís, se pierden la Cerdaña, el Rosellón y Portugal. Eso es lo que España le debe al separatismo catalán. Y ahora llega este memo en 4 idiomas y dice que va a pisar territorio catalán. Pero Tolili, si la Cerdaña y el Rosellón la perdimos por vuestra culpa, por los separatistas catalanes, se pierde en el siglo XVII, con la que organizó Pau Clarís, con el Corpus de Sangre y la revuelta de los segadores, y la incorporación de Cataluña durante 12 años, de 1640 a 1652, a Francia, a la centralista Francia, que acaban arrodillándose pidiendo a los castellanos que acudieran a liberarlos, a luchar contra los franceses, y efectivamente los perversos, tenebristas, oscuros castellanos acuden a rescatar a sus hermanos catalanes de las garras de la centralista Francia. Pero la obra, la gestión y el saldo de Pau Clarís es que se pierde la Cerdaña, el Rosellón y, por supuesto, Portugal. Y ahora dice este Tolili que va a pisar territorio catalán. Y esto no hay nadie que lo cuente en TV3. No hay nadie que lo cuente en TV3. Ese es el problema. Porque no lo Ese es el problema. Que no hay cauce a este tipo de ideas en Cataluña, porque no hay medios de comunicación que den cauce a ese tipo de ideas. Adrián Arzuaga. Bueno, en primer lugar, yo no tengo ni Belón, ni de Eduardo, ni de Pedro para incrementar el argumentario, porque es que no puedo sumar más de lo que habéis dicho. ¡Que es indignante! Pero sí quiero hacer una aportación. Sabino Arana, en su lecho de muerte, sollozaba, arrepentido, de la que había montado. Ojo. Al final, el ideario, el día a día, el camino, ¿no? El camino, al final, es lo que motiva a uno a continuar. Pero cuando alcanzas la meta, miras atrás y ves la que has liado, y ves el daño que has provocado, que a esta gente, el daño a los catalanes, y no catalanes, a todos los españoles que nos están haciendo, lo vamos a pagar, es que ni sé la de años. Por tanto, yo, en parte, creo que echarle gasolina a vehículos semánticos como el sinvergüenza de Puigdemont, es que a esta gentuza, no sé, poco más que José Luis Roch. Y luego Luis. Sí, poco más. No, en esto yo creo que somos un país poco serio. Yo lo suelo comentar en esta mesa, porque es cuando a lo mejor me viene más la inspiración. Y luego también nos tratan así fuera. Las sentencias y todo eso, pues no nos tratan con la seriedad que merecemos. Pero sobre todo porque nosotros no nos tratamos con seriedad. Y porque aquí cuando hace años se dijo, vamos a prohibir a Batasuna, todo el mundo se puso las manos en la cabeza diciendo, ¡ah, qué barbaridad, esto tal! Se prohibió a Batasuna, no pasó nada, es más, se derrotó a ETA. O sea, aquí siempre está la fanfarria progre, digo progre por poner un calificativo, es decir,
que cree... Hoy tendríamos que revisar qué significa ser conservador, porque tú eres progre, ¿no? No digo porque es que me ha sonreído, perdón, si no te quería interrumpir. Yo no he hecho nada, Luis, ahora no me echen la culpa. Nuestro presentador, nuestro moderador ha puesto cara como diciendo, ahora te toca, y yo, me encanta que me el progre, vamos. ¿Sí? Pero vamos, bueno, absolutamente. Pues, ahora es el momento de definir, yo creo también, al margen de eso, volveré a lo que decía y acabo, de lo que significa ser conservador, que ahora no está muy claro que tenemos que conservar y tal, y qué significa ser progresista, hacia dónde progresamos realmente, o qué progreso proponen unos y qué proponen conservar los otros, porque creo que estamos en una ceremonia de la confusión, en una melé, que nadie tiene claro nada. Y terminando, pues eso, que hoy había un artículo de Francesc de Carreras en El País diciendo que, bueno, que evidentemente en Cataluña afortunadamente no pasa lo que pasaba en el País Vasco, no hay muertos, pero sí hay terror y hay gente que vive con miedo. O sea, él lo asociaba a decir, no hay libertad. Es decir, si tienes miedo no hay libertad. Y hay mucha gente con todo esto y hay una presión ambiental y no sé quién decía que los lazos no se ponen para defender una idea, sino se ponen para saber quién no se los pone. Tal cual. Bueno, o sea, para distinguir quién se ha puesto el lacito y sabemos qué tal, y el que no lo lleva ya sabemos a qué juega. Pues todo esto está pasando. Y esto creo que estamos en una situación en España donde se tiene que enfrentar con seriedad, con cierta responsabilidad y autoridad moral y cierto valor. Y, o sea, y el político, y termino, y el político que tenga dos pares de neuronas y demuestre que es capaz, con sensatez, honradez y honestidad, de sacar adelante determinadas cosas, va a ir por delante. Más allá de lo que se entienda por progresismo, lo políticamente correcto, porque la gente está hasta las narices de eso. ¿Por qué ganó Trump? Porque la gente está hasta las narices de lo que le vende la prensa, algún tipo de prensa, algunos asesores de comunicación, asesores políticos y tal. La gente está un poco harta y está de vuelta y quiere autenticidad. Y está cansado. Solo un apunte sobre lo que a mí me parece que lo que ha dicho Puigdemont es sencillamente un disparate. Es un disparate. Es decir, no sé si iré a España, pero iré a Cataluña. Tiene su derecho. Tiene derecho a decir lo que quiera. Hombre, naturalmente, joder. Hasta en eso se lo discutimos. No nos metamos con el pobre Puigdemont, no le hagamos famoso. No me meto con él, y además a él que le importa si yo me meto con él o no, pero quiero decir que es un disparate desde todo punto de vista, digamos, porque pues, aquí lo que prima no es lo que él crea que es Cataluña, sino lo que realmente es legalmente Cataluña, y por tanto, pues oye, sí, a lo mejor puedes ir a Francia, pero efectivamente no podrás pasar la frontera sin ser detenido inmediatamente, con lo cual, pues, punto primero. Pero luego, por matizar, ¿no? Luego de ahí has saltado tú, Pedro, a Pedro Sánchez y tal, porque aquí parece que todo lo que pues es Pedro Sánchez, en este caso, socialistas, tal. Yo no me ofendo para nada, ni con etiquetas de ningún tipo, pero resulta que Torra, que es el que visita a Pedro Sánchez, nos guste o no nos guste, es legalmente, supongo que hasta ahí estamos de acuerdo, y legítimamente, si tú quieres, todo lo que quieras, pero es legalmente el presidente de la Generalitat, o el presidente de la Generalidad, si preferís que lo digas. Legalmente sí, y por tanto, bueno, pero legalmente, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, tú te puedes poner, y te puedes poner efectivamente duro y exquisito y tal, y no recibirlo porque no te gusta, o porque decides tal, o ofenderlo, o decirle no te recibo si te pones el lacito. No, yo lo recibiría, me parece muy bien lo que ha hecho. Me parece bien que lo haya recibido. Decir, bueno, vamos a ver, baraja nueva, a ver si podemos solucionar esto de algún modo, de una manera más listo que todos los demás. Bueno, yo no digo que sea más listo ni menos listo, pero digo que es muy difícil decirle al presidente de una comunidad autónoma española que no se ponga un lazo, ¿sabes?, para visitar al presidente del gobierno. A mí me parece un poco complicado, Pedro, pero si tú crees que sería la vía que se quite el lazo y tal, y montamos un número como el del mural, pues oye, estupendo. Entonces, y esto me lleva al último punto que no quiero dejar pasar. Por supuesto que sabemos lo que es ser conservador y ser progresista. No, hay que renovarlo. Tú estás anclado en el pasado. No, al contrario, te voy a regalar un libro si me lo permites, si me permites el regalo, porque ya como estamos tan sensibles, lo mismo no. Un regalo no te lo puedo dar. No, yo te lo voy a regalar porque además el libro lo he escrito yo y es precisamente. Entonces me lo voy a permitir el lujo. Hombre, no seas grosero. Yo sé que tú lo leerás con mucho cariño y además es cortito. Está financiado, eso sí, por el Partido Socialista. ¡Qué raro! No me molesta. Y se llama Frases como puños, el lenguaje y las ideas progresistas. Pero antes hay una digresión que yo lo único que hago es recoger lo que hay
actual, no remitiéndome a la prehistoria. Y te lo resumo. Al final, eso que llamamos el ideario conservador coincide, se puede resumir diciendo que aquel que es conservador es, y esto te va a gustar, os va a gustar seguramente, es más duro, más devoto y más patriota. No. Supongo que nadie se ofenderá. Bueno, no, yo iba por otro lado. Mucho más compleja por otro lado. Pero esto explica por qué tú quieres arrancarle el lazo amarillo al presidente de la Generalitat, por qué estamos tan enfocados con el independentismo, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estamos sin ningún ánimo de etiquetar, porque supongo que no os ofenderéis. No. En esta mesa hay pero es simplista lo que has hecho. Es como el chiste aquel de que resulta realmente molesto que me estés echando plomo hirviendo la espalda. Resulta realmente molesto. ¿Qué has dicho? Perdona. Que podríamos decirle a los nacionalistas que resulta bastante molesto que me eches plomo hirviendo en la espalda. Así, con esta gestualidad y tendré que hablar. No, perdona. Y vamos a ver, unos proyectos. Pero un asesino es un asesino. Unos proyectos que buscan fragmentar un país que está constituido y que precisamente su constitución es la que asegura nuestros derechos. Es que nos quieren robar Barcelona. Yo no sé si tú te has dado cuenta aún. No, fíjate. Nos quieren robar. Eso es un robo. Es un robo. Nos quieren robar Barcelona y el resto de Cataluña. Y a los catalanes le quieren robar el resto de España. Es decir, un robo auténtico, un robo. Y además lo dicen, y además lo firman, y además se presentan a las elecciones con ese proyecto, y además se lo admitimos. Y además decimos, mira, el modelo de la transición admite a aquellos que buscan fragmentar, romper el país. Decimos que tienen derecho a hacerlo. Que tienen derecho y que tienen todo el derecho a hacerlo. Hacen falta unas dosis muy grandes de autoengaño, y de retórica demagógica. A eso no tienen derecho. Hace falta unas dosis muy grandes de engaño y demagogia, pero muy fuertes, para aceptar esto. Yo lo comparé muchas veces con los neumónidos. Los neumónidos son unas avispas que dejan sus larvas en otro insecto al que parasitan, ¿no? Se lo van comiendo por dentro, dejan finalmente el cadáver y salen las larvas del neumónido. Pues los partidos secesionistas son neumónidos en la Constitución española y están ahí metidos. En el artículo 6 como partidos constituidos, o sea, reconocidos como partidos políticos, cuando son una banda facciosa. Y yo te estoy hablando desde la izquierda, yo me considero de izquierda. De izquierda jacobina. Sensata. Para tu información. A ver, Cristina Seguí. Estando en todo de acuerdo con... Cristina Seguí, te voy a dar la palabra, pero ¿sabes cuándo? Después. No me es broma. Después del vídeo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha respondido a las palabras de Carles Puigdemont. El Gobierno se está reuniendo con todos los presidentes y presidentas autonómicos, se ha reunido con el presidente Torra y yo creo que el expresidente Puigdemont reconoce que hay una situación de diálogo que hay que explorar y que hay que trabajar para beneficio de España y de Cataluña, lo cual evidentemente es la situación nueva que ha provocado este cambio de gobierno, que es nada más y nada menos que trabajar con parámetros democráticos. De España y de Cataluña. No sea que los separatistas se vayan a ofender, o que perdona, de entrada, yo no me olvido, y creo que mucha gente tampoco, que la encargada de la cartera territorial es la señora Batet, que en 2013 fue expedientada por su propio partido por votar a favor del derecho a decidir. Eso es el Partido Socialista. Ilegalizar o proponer la ilegalización de los partidos separatistas no es ni de izquierdas ni de derechas. Los partidos separatistas no tienen cabida constitucional en ningún país de Europa. En ningún país de Europa. No lo tienen en Alemania, no lo tienen en Portugal, que yo creo que no está precisamente gobernada por la ultraderecha. Perdona, ya, claro, no tienen cabida en ninguna parte. No tienen cabida constitucional. No tienen cabida constitucional. Un partido que proponga la ruptura
un partido que proponga la ruptura del país no tiene cabida constitucional. No, perdona, no tiene cabida constitucional. Y el problema no son el gran problema en España nunca han sido los partidos separatistas. Han sido siempre el Partido Popular y el Partido Socialista, y sobre todo el Partido Socialista, porque no es homologable. Bueno, ¿puedo acabar? Luis, por favor. No es el Partido Socialista, la ultraizquierda, el populismo original zapaterista, no es homologable a ninguna izquierda del resto de Europa. No lo es. Porque entre otras cosas, y desde la transición, el Partido Socialista vive clientelar e ideológicamente del separatismo y del nacionalismo. Lo hace en la Comunidad Valenciana, lo hace en Baleares, lo hace en Baleares, lo hace en el País Vasco, donde la señora Idoia Mendia llegó a proponer que no se podía vertebrar el País Vasco sin la contribución de Podemos y de Bildu. No, estamos hablando de lo que es el Partido Socialista, del gran mal de España, que es el Partido Socialista, y que necesariamente el socialismo siempre deviene en nacionalismo. Histórica y cronológicamente siempre ha devenido en nacionalismo. Siempre. Y en Cataluña sí hay asesinos. Sí hay asesinos. En las listas de Esquerra Republicana tenemos al asesino de Multó, ¿vale? Claro. El lacito del otro día de Torra, recibido alegremente y despachado extensamente por el señor Sánchez, sí sobraba. Y sí le hubiera dicho que se lo quitara para entrar en Moncloa, si no fuera porque el señor Pedro Sánchez es la becaria Levinsky del separatismo en España. Pues tú le habrías dicho, ¿vale? Al presidente Eduardo García Serrano. Eduardo García Serrano. Con brevedad. ¿Quieres la palabra? Sí, quiero la palabra. ¿Quieres la palabra ahora? Quiero la palabra. Pues la tienes. Bueno, ya te creías que te iba a meter un vídeo. Simplemente para darle la razón, querida Cristina, a Luis por algo que acaba de decir. Efectivamente, en Italia los partidos separatistas se reconvirtieron. ¿Pero por qué se reconvirtieron? ¿Qué es lo que no cuenta Luis? Bueno, pues se reconvirtieron porque en los años 90 Ugo Bossi, el líder de la Padania, que al grito de Roma ladra, Roma ladrona, España nos roba, ¿verdad que hay paralelismo? ¿Os suena? Cuando amenazó con proclamar la independencia de la Padania, del Véneto, de Lombardía, etc., era diputado en el Parlamento italiano. El entonces presidente de la República, el jefe del Estado italiano, lo puso de pie a Ugo Bossi en el Parlamento italiano. Póngase de pie, señor Bossi. Y le dijo, esto está grabado y está en la sesión de actas. Yo estaba allí. Le dijo, señor Bossi, como siga usted por ese camino, solo encontrará enfrente al ejército italiano con la Constitución en las torretas de los tanques. Al día siguiente... Le llamaron facha. No. Al día siguiente, los sindicatos italianos, el Partido Socialista Italiano, que todavía existía, y el Partido Comunista Italiano, no tenía la potencia de los años 60 y los 70, pero todavía existía, convocaron una manifestación en Roma a la que acudieron casi 10 millones de italianos procedentes de toda la geografía del país, y la pancarta que encabezaba esa magna manifestación rezaba por la sagrada unidad de Italia. Y esa pancarta la llevaban los sindicatos de izquierdas, los partidos de izquierdas, como aquí, y el arco parlamentario. Aquí hemos tenido millones de personas defendiendo la unidad de España. Exactamente igual que aquí. Yo no he oído ni al jefe del Estado, ni por supuesto al jefe del gobierno, decirle a Carles Puigdemont, levántese usted, señor Puigdemont. Como siga por ese camino, antes del 1 de octubre, se va a encontrar... Mucho antes. Se va a encontrar, con lo único que se va a encontrar es con el ejército español y la Constitución española en las torretas de los tanques. Esto es lo que le dijo Oscar Luis Scalfaro, presidente de la República, a Ugo Bossi.
Años 90. Se lo puedes decir a un equipo, años 90. Con una pequeña equipo que tiene un 6%. No pasó nada, sino todo lo contrario. Se lo puedes decir a un tío que tiene el 6% del voto. Los partidos separatistas del norte de Italia de una comunidad autónoma recondujeron. Cuidado, cuidadito. No es el problema catalán, es el problema nacional de 44 millones de españoles. Afecta a 44 millones de españoles, no 1,5 millones de catalanes. 1,5 millones frente a 44. Para empezar, no los azules, no les des la razón. Por lo menos no les des la razón. ¿Y a quién he dado la razón? Por lo menos el gobierno de España no puede decir Cataluña. ¿Acaso está justificado que porque tenga un 30% o lo que sea, un 7%, que me parece demasiado, un 7% que desde la presidencia del gobierno de España tienes que tener mucho cuidado porque tienes una fuerza política. ¿Acaso porque tengan un 7% eso justifica la ruptura del país? Como si tienen un 50%. ¿Pero cómo lo va a justificar? Por Dios bendito. ¿Pero tú crees que yo estoy diciendo que eso justifica que rompan el país? Claro, sí, estás diciendo no es lo mismo tener un 5% si tú puedes pensar que yo estoy defendiendo la ruptura de España, de verdad es que realmente que no es lo mismo negociar. Estoy diciendo que un gobierno que tiene que plantarle cara a un desafío con el 40% de la población catalana, ¿qué tienes al 7%? No me montéis debates paralelos, por favor, Pedro. Lo del lacito amarillo. No, lo del lazo amarillo me lo vas a contar. Eso no significa que yo defienda la ruptura de España. Caballeros, que nos tenemos que ir a publicidad. A lo mejor no se te Nos tenemos que ir a publicidad, vamos a publicidad y a la vuelta vamos a ver si estos señores me dejan hablar un poquito y les cuento una nueva historia que seguro que les va a gustar. Pues ya estamos acabando el programa, nos quedan apenas 5 minutos. Tenemos 6 tertulianos a los que les tenemos que dar la palabra. Bueno, 5 porque voy a intentar compensar Luis Arroyo en esta última... Esto no va a hablar. De manera que vamos a empezar. Última reflexión sobre el asunto que quieras, de los que hayamos tratado. No me hables de las costumbres del ornitorrinco, Adrián. Háblame sobre una última reflexión. Lo iba a hacer. Tienes un minuto. No, menos. 40 el problema segundos. Para mí, a colación del tema del lacito amarillo, es que antes a la gente que tenía, ¿cómo era? Es que te caía, ¿no? Los leprosos, ¿no? Tenían su codificación, su dress code. Pues ahora, si no llevas el lacito amarillo, eres el leproso social. Eres el enemigo de lo catalán, eres el enemigo de la libertad y eres un fascista. Luis Arroyo. No, yo quiero decir que estoy encantado de discutir pacíficamente y de manera encendida también con vosotros, que me encanta y que os doy las gracias por la oportunidad. Pedro Insúa. No me lo vais a llamar, por favor. Hasta septiembre, que ahora me voy de vacaciones. Se va a Puerto Banús. Como buen Bueno, el tema del lacito amarillo es un insulto permanente a las instituciones españolas. Es decir, que precisamente un representante de las instituciones españolas, que es el presidente de la Generalidad, que es no es el presidente de los catalanes, porque ahí ya empezamos los catalanes no tienen presidente. El presidente de los catalanes es ahora mismo Sánchez, como el resto de los españoles, es el presidente. Porque el presidente es el representante de la soberanía nacional y solo hay una soberanía nacional. El de Cataluña no tiene soberanía nacional. No es el presidente, es un cuerpo administrativo, es un cargo administrativo que le llaman Generalidad y le llaman presidente y parlamento también por concesiones, porque eso no es un parlamento, por lo menos no es en el mismo sentido que un parlamento que representa una soberanía, porque Cataluña no tiene soberanía, esta es la cuestión. Y sin embargo parece como si se actúa como si la tuviera, y ese es el tema. Y entonces resulta que está insultando permanentemente con el lacito amarillo a está difamando contra España. Es decir, Sánchez lo que tenía que hacer era denunciar a ese presidente por llevar ese lacito amarillo, porque ese lacito amarillo está expresando que las cárceles españolas han metido a gente injustamente. Y esto un cargo público. Un cargo público. Entonces, claro que ese lacito amarillo no debía... Y el que está sentado en el Parlamento, el lacito amarillo ese que está ahí sentado, que tiene al lado de un lazo grande, vaya. Un pedazo lazo. Y esos lazos tenían que ser quitados de ahí. Eso no debía de ser tolerado. A ti eso te parecerá... Pues no. Aquí ya no hay intervenciones cruzadas, estamos en la última reflexión. Yo, aprovechando que esta noche inolvidable me ha tocado en medio de dos personas muy inteligentes, y voy a empezar por un lado y termino por el otro. Luis tiene razón en que lo del tema de Cataluña no es fácil. Hay 2 millones de personas,
Tiene un 40%. Yo soy catalán y conozco la realidad, aunque llevo muchos años aquí. Conozco la realidad, es compleja, ¿eh? Es verdad que están pasando cosas raras y tal. Y darle la vuelta a esa tortilla es muy difícil. Hay que hacerlo con mucha sutileza, con mucha inteligencia, no con mano dura y tal. Y eso responde a una manera, a una idiosincrasia de ser español, o sea, de ser nosotros como españoles, catalanes, españoles y tal. Porque si hubiera sido, y ahora voy a Eduardo, si fuéramos italianos, esto no hubiera pasado. Pero no lo somos. Ese es nuestro problema en este aspecto. En otras cosas prefiero ser español. Pero quizá en esto, que hay una sociedad civil y unos políticos que se pueden sentar un comunista al lado de un cura y discutir y tal, aquí no. Don Camilo. Don Camilo. Aquí acabamos unos pegándonos y tal. Aquí somos demasiado bravos. Y quizá deberíamos templarnos un poquito, deberíamos templarnos y utilizar más la cabeza más que el asunto testicular, nada más. ¿Esto iba por alguno de los dos? Por los dos. Vale. No, que los dos que me han parecido brillantes, los dos, por eso que he tenido la suerte hoy de estar aquí. Bueno, que algún día, yo espero que, sinceramente, porque creo que en esta mesa hay mucho nivel, dejaremos de hablar del problema catalán y de 1 millón o 2 millones de catalanes frente al resto cuando empecemos a decir que 1,5 millones de catalanes están imponiendo absolutamente todo al resto de los 43 y pico. Y ese es el problema. 1,5 millones y 25 ese años es el problema. Porque como se consume el proyecto que ya fácticamente ya es real de los países catalanes, que está muy por encima de la independencia y es mucho más alcanzable que la independencia y esa confederación con Comunidad Valenciana y Baleares se produzca, España se va a la mierda. Eso para empezar. Eso para empezar. Es imposible. En segundo lugar, en este país, y acabo, en este país no va a haber un político o política o gender queen o pansexual o intersexual decente, y lo digo para que me entienda Luis, hasta que plantee la ilegalización de los partidos separatistas. Y hasta ahora, los únicos que tienen estatutariamente en sus estatutos, y valga la redundancia, que jamás pactarán con un partido separatista a nivel local, autonómico o nacional, y aunque sea ultraderechista, es el PP. Es Vox. Ah, Vox. Es El PP también ha dicho que no iba a hablar. El señor Casado ha dicho, el señor Casado ha dicho que va a plantear o que quiere recuperar la sedición impropia y el referéndum ilegal en el Código Penal. Esperemos a ver si realmente va adelante. Eduardo García Serrano. Bueno, yo voy a cerrar hoy Día de Santiago con la voz, la invocación que hizo que España se reconquistara a sí misma e inmediatamente después que conquistara el mundo entero. Santiago y cierra España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado al menos la mitad de lo que hemos disfrutado nosotros. Yo también he sufrido, en tanto que moderador, también he sufrido las embestidas, sobre todo de este sector, de ese sector del fondo. Tu derecha. Señor Arroyo, de la extrema al que yo admiro mucho, pero que es un humilde. Nos vemos mañana, Dios mediante, a eso de las 10 menos cuarto de la noche.